¿te parece si entramos de lleno a este programa de una vez? Porque Entramos vas a de dar lleno. cuenta que tenemos un poquito de problemas con la luz, entonces por ahí si ven algo raro. Así es, tuvimos algunas dificultades técnicas Hubo una explosión en un transformador aquí cerca, entonces pues ha habido Andamos ahí con estos temas. perturbaciones Pues en la empezamos. electricidad. Empezamos por Empecemos sí o por no, de una vez, de vamos una a vez, darle. dale. Ahora sí se los va a hacer a todos los que dicen 25 minutos nada más de plática. Ahora sí vamos a empezar. No, Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. esto es Amor Fati, el infinita brevedad del ser. Comenzamos. Ahora sí. Ya bien Ya lo olvidó. norteados. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿tú qué tal? Bien, te digo que ando muy contento porque como ahora no era amaneció menos contaminada la ciudad, Hoy sí se ve el volcán. eso me sube mucho el ánimo. Excelente. Pero, güey, no mames, ¿cómo ha estado la ciudad contaminada todos estos días? Sí, sí, pues Toluca es la ciudad más contaminada del país, si no es que la segunda. La Más, más. se va dando con la Ciudad de México, la verdad. Pues, Sí se va. fíjate que es lo que veíamos hace 15 días que fuimos al toquín de Bernie. Bernie tuvo toquín ahí en la ciudad. Sigue a la pinche gallo en todas sus redes. Bandota. Donde fue su toquín estábamos al lado de un bosque. Miren, ya se fue la luz, como lo pueden ver por ahí. Ya regresó. Estaban en un bosque, que es donde son las fuentes, ¿no? Le llaman así. Ajá. Carnal, olía limpio. El aire Ok. olía limpio. Y eso es lo que te decía, güey. La diferencia entre la Ciudad de México y esta, que la Ciudad de México es enorme y también se ve gris. Tú entras a la Ciudad de México y ves la pinche natota, pero la diferencia entre eso es que allá hay todavía hay cosas verdes. Bueno, eso es cierto. Aquí tenemos pura de esta verde. Sí, sí, es que, bueno, Toluca es más industrial. Está el área Mucho más. industrial y Ciudad de México es más comercial o más de... Hay menos sí, industria, ¿no? la industria la mandaron a las orillas, Sí. carnal, y tiene muchas zonas verdes, muchas, güey. Muchas eso es todavía. cierto, es cierto, Justamente para mitigar todo eso, pues vas a la Roma y a la Condesa y un chingo de árboles, carnal. Sí. Se siente fresco, ¿ah? Esa zona es fresca, carnal, no siente el pinche calorón que siente en otros lados. Entonces, pero bueno, no estamos hablando de contaminación, En fin. estamos hablando de Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro. ¿Tú que fuiste indio? Vamos. ¿Tú que fuiste hindú? No, fíjate que haciendo investigación justamente de Mohenjo-Daro me encontré con que hay una película india que se llama Mohenjo-Daro. ¿En la que fue la que saliste, no? No, de hecho, sí llegué a encontrar la película en la que salían los créditos, pero bueno. Ah, qué Ya chingón, es qué chingón. para otra ocasión lo mostraremos ahí. Yo súper apático, o sea, de hecho se ve la escena en donde... Y ¿Sí sales? ¿Sí te me ves? acordé, sí, Ah, me qué acordé, chingón. me acordé el día, es que era una boda, era la escena final, que era como una boda, ya era parte de los créditos en realidad, pero es como las escenas de los créditos donde están bailando y cantando y todo. Me acuerdo que había una escena en la que nos decían que teníamos que aplaudir, así cuando salían bailando unos tipos, y yo salgo así sin aplaudir. Estaba todo enojado y así ya molesto porque no, o sea, nos hicieron llamado como a las 5 de la mañana. O sea, nos desvelaron un montón y empezamos a grabar como 4 o 5 horas después. Una estupidez así. Bueno, fue cansado y era todo. Y bueno, yo también bien chavito, así como que. Y estaba, no, pues yo no voy a aplaudir, ¿no? Así. Yo no voy a aplaudir. Y entonces todos aplaudiendo y yo nada más salgo así sentado sin Se aplaudir. aplaudiendo con las manos así. No, nada más Voy así con sordo. cara de enojado salí en la... Es muy rápido, ¿no? O sea, obviamente yo que pues, me identifico, ¿no? Y Ya sabes, conozco el sí. contexto. No es como que se note mucho, ¿no? Pero bueno, en fin. Estaba viendo que hay una película india de Bollywood que se llama Mohenjo-Daro. Ujú. Y justamente le llaman Mohenjo-Daro, ¿no? Por eso sé que así se pronuncia porque pues Mohenjo-daro. todo estaba en hindi. ¿En hindi? Y bueno, hindi. Bueno, sería hindi, ¿no? Porque hindi es en inglés, que sí suena la H en español es muy... O sea, hay hindi, ¿no? H's Es hindi. que suenan como Jotas en español. ¿Sí? Bueno, entonces hindi o hindi, lo que sea. Entonces ¿O le no? llaman Mohenjo-Daro. ¿O no? Creo Bueno, que no, ajá. ¿no? Pero bueno, el chiste es que lo pronuncian, ¿O no? los indios lo pronuncian como Mohenjo-Daro. Suena más a Mohenjo-Daro que Mohenjo-Daro. Ajá, Mohenjo-Daro, ¿no? Como la pronunciación correcta. Mohenjo suena como mojojo. Entonces vamos a hablar de esta ciudad antigua que forma parte de la civilización del Valle del Indo, que es muy interesante toda esa zona porque justamente es un área muy peculiar porque incluso desde que fue descubierta se dieron cuenta que su antigüedad era un tanto paralela a las civilizaciones mesopotámicas, Ujú. en especial a Sumer, ¿no? Lo que era Sumer Ujú. o Sumeria. Pero en descubrimientos más recientes se determinó que es incluso más antigua que lo que se supone que fue Sumeria, ¿no? Esos son los descubrimientos un poco más recientes, supuestamente. Pero en fin, esta ciudad es muy peculiar, Mohenjo-Daro, porque hay un montón de teorías. Bueno, no hay un montón, pero si no hay varias teorías, hay mucha especulación al respecto
de esta ciudad porque tiene particularidades muy extrañas, ¿no? Es diferente a lo que se veía, digamos, como en el modelo o en la estructura urbana o social o de la planificación urbana, por así decirlo. Es distinta a otras civilizaciones conocidas. Ujú. Es decir, cómo estaba estructuradas sus plazas, las casas, tiene un sistema de drenaje muy avanzado, por ejemplo, ¿no? O sea, hay cosas muy, muy peculiares de Mohenjo-Daro que la hacen una ciudad enigmática, en especial por su antigüedad, porque también, ¿no? Nos lleva a empujar nuestro entendimiento de las civilizaciones más avanzadas, antiguas de la humanidad, Sí. ¿no? Como que también empuje ese entendimiento más atrás. Entonces, obviamente eso abre campo a la especulación y se dicen un montón de cosas de Mohenjo-Daro. Obviamente ahorita vamos a estar hablando de la teoría más sonada. Justo. ¿Y por qué hicimos este programa? Porque la teoría más sonada es que Mohenjo-Daro es una de las evidencias de que hubo una bomba atómica en el pasado. Así es. Entonces, hay supuestas investigaciones que pueden dar a creer que justamente hubo una bomba atómica en la antigüedad, Ujú. basándose mucho también en los relatos de los Rig Vedas, ¿no? Como el Mahabharata, Mahabharata. y varios textos antiguos en donde se Los mencionan Puranas. justamente guerras y se mencionan como estallidos de luz cegadora, ¿no? Que devastó con todo su Sí. alrededor, etcétera. Entonces, pues eso también abrió campo a estas teorías que ahorita vamos a estar analizando más adelante. Pero me gustaría que hiciéramos como una introducción de Mohenjo-Daro y la civilización del Indo un poco, como para que veamos la magnitud de esta ciudad, porque independientemente de estas teorías más controversiales que vamos a estar analizando, creo que también es necesario entender que Mohenjo-Daro simplemente incluso en la oficialidad de las cosas, es muy peculiar y es muy diferente a otras civilizaciones antiguas encontradas, Sí. ¿no? Entonces, pues empecemos con esta introducción. Bueno, Mohenjo-Daro forma parte justamente de un conjunto de ciudades o ciudadelas que son justamente qué es lo que conforma a toda la civilización del Valle Indo. El Valle del Indo abarca principalmente lo que actualmente es Pakistán, pero también abarca parte de... Pakistán es otro país, ¿va? Sí. Entonces abarca todo lo que es Pakistán, pero también abarca una parte de Afganistán y una parte de la India, ¿no? O sea, como que tiene un poco de eso. Y obviamente se llama civilización del Valle del Indo porque por ahí pasa el río Indo. O pasaba, ya no sé si yo creo que está seco el río Indo ya, Ya ¿no? cambió es que va cambiando de De configuración de curso. Ajá. Pero bueno, el río Indo estaba en su apogeo justamente en el periodo en el que florecieron estas civilizaciones, Sí. ¿no? Ahora, es importante entender que Mohenjo-Daro es justamente por sus peculiaridades, es una de las ciudades a la que más atención se le ha puesto. Sí. A Mohenjo-Daro y a la antes descubierta que fue Harappa, que de hecho se le llama también la cultura Harappa. A La civilización del toda Valle la Lindo. civilización del Valle del Indio le llaman como la cultura Harappa. Que es el Valle Lindo, ¿no? Esta parte. Así es. Ajá. Ok. Ajá, mira, por ahí está es justo esta parte de acá, mira. Sí. Ok, que lo estamos viendo ahorita en pantalla. Sí, mira, Ajá. aquí está Mohenjo-Daro. 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 Ajá, Mohenjo-Daro. Y también, bueno, también está Harappa. Está Ah, mira, pues no Harappa, estaba tan mira, está cerca. Mergar, que se supone que Mergar era una civilización anterior a las más modernas, a la cultura Harappa, Ok. que era pues más del neolítico, dicen, ¿no? Ya sabes, ¿no? La típica del neolítico, que bueno, ya vino también Göbekli Tepe a probar algo diferente. A seguir extendiendo nuestro entendimiento de la Pues historia siguen diciendo lo humana. mismo. Siguen diciendo que fue la gente. Sí, siguen diciendo lo mismo, pero bueno, ya es un poco ridículo, ¿no? O sea, ya cada vez empata menos la oficialidad de las cosas, por Sí. así decirlo. Pero bueno, aquí la oficialidad de las cosas lo que se dice es que Mergar era justamente la cultura que precedió a la cultura Harappa, Sí. que ya la que forma parte justamente de la ciudad de Harappa, la de Mohenjo-Daro, Lothal, y hay varias otras ciudades por ahí. Sí. De hecho, dentro de las estimaciones que se hacen de las ciudades o los sitios arqueológicos que hay en lo que antes era la civilización del Valle del Indo, se calcula que hay cerca de 2.000 ciudades o 2.000 sitios arqueológicos, de los cuales nada más se ha desenterrado un 10%. 10%. Ujú. O sea, no es nada. Sí. Aún hay muchísimo que Sí, sí. desenterrar y eso va a ser fundamental para poder entender de qué iba
esta cultura, Sí. ¿no? Porque también se nos dice que los primeros escritos son los sumerios, la escritura cuneiforme, pero también aquí la civilización del Valle del Indo tenía una escritura cuneiforme similar a la de los sumerios, pero con ciertas características diferentes que aún no se ha descifrado. Y de hecho, el gobierno de la India actualmente da una recompensa de $1 millón a quien pueda descifrar los sellos y las tablillas de la civilización de la cultura Harappa, básicamente, ¿no? Entonces, esto es algo interesante. Sí. Ahora, seguimos contextualizando. En la ciudad de Mohenjo-Daro se estima que había cerca de 40,000 habitantes, pero en toda la civilización de Harappa, de la cultura Harappa, se estima que había cerca de 5 millones de habitantes. Eso es, estamos hablando de mucha gente. Además que es una extensión que abarca cerca de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Sí. O sea, es un país completo, ¿no? Aquí podemos ver, es un país grande. Un país grande que hace el tamaño de toda la India. Es el famoso subcontinente indio. Entonces la India es enorme. Sí, la India es enorme y justamente lo que abarcaba la civilización del Valle del Indo es casi el tamaño de la India. Un poco menos. Ah, ¿es cierto? Sí, lo pones pero allá, claro. Es un putazote. Es muy extenso. Sí, es muy un extenso. putazotote. Sí, a ver, Mohenjo-Daro fue descubierto en el año 1920 por un arqueólogo británico llamado John Marshall. Ajá. Fíjate, previamente a este descubrimiento se había descubierto en 1911, pero era un arqueólogo de las familias de brahmanes. Sí. Que el doctor Bhandarkar. Que muy curiosamente, él fue a este sitio y todo, y supuestamente confundió como son ladrillos quemados y parecían como construcciones más modernas, que él estimó que eran de 200 años atrás nada más. Sí. No, o sea, muy recientes, por así decirlo. Entonces lo descartó y no le puso atención. Sí. Pero bueno, sabiendo que era de las familias de brahmanes y todo, yo no sé, a lo mejor fue nada más como que no ponerle atención en ese momento a esta cultura tan peculiar. Entonces, mira, yo no sé si realmente fue muy tonto este personaje, este arqueólogo, como para no darse cuenta. Para no darse cuenta, porque bueno, imagínate, era arqueólogo indio, epigrafista, trabajó con el Servicio Arqueológico de la India, Noel Hassi, que bueno, hasta la fecha es quien lleva la batuta en todos los descubrimientos arqueológicos ahí en la India. Pero mira, nacido en la familia Marathi Gaud Saraswat Brahmin, era hijo del eminente indólogo R.G. Bhandarkar. Bueno, era así como, pues ya sabes, de familia bien y todo este rollo, un estatus económico alto, tenía recursos para poder investigar y todo, y bueno, no sé si es real esta historia de que lo descartó solo porque vio un ladrillo que le pareció como una construcción más moderna, dijo, bueno, aquí no hay nada que estudiar ni nada, porque de hecho lo consideran como la metida de pata más grande en la historia arqueológica de la India. O sea, porque Mohenjo-Daro y Harappa y todo esto son lo más importante. Son lo más importante. Que mira, Harappa, la ciudad de Harappa de la civilización de Valle del Indo se descubrió en 1875. Pero esto nos da a entender que justamente Mohenjo-Daro es diferente de Harappa. O sea, es más peculiar que todas las demás, por algún motivo. Porque Harappa, bueno, también hubiera creado cierto... El mismo revuelo. Ajá, y no lo hizo. Pues es que más bien también lo que se sabe, bueno, a ver, en 1920 fue cuando se encontró. Lo importante aquí entender es que de la civilización del Valle del Indo es muy, muy peculiar. Porque, bueno, ahorita ya diste toda esta información, que se han encontrado los 1500 asentamientos, que era una ciudad enorme. Ahorita vamos a profundizar en todo ello. Pero la cosa es que no hay ninguna información escrita acerca de esta civilización o de esta cultura. Porque, por ejemplo, normalmente lo que se estila es como la piedra no se puede datar por el carbono 14, lo que se data son las cosas que están hechas de material orgánico. La piedra no se data, entonces lo que llegan a hacer a veces los arqueólogos es con arqueología comparada. Es decir, bueno, es que esa civilización de allá, que ya sabemos más o menos en qué año se hizo, habla de esta civilización, entonces como tenían comercio y hablan de entre ellas que se comerciaban, entonces quiere decir que más o menos son de los mismos años. Pasa que en ninguna parte de la historia al que hemos encontrado hasta ahorita, ninguna otra civilización habla de la civilización del Indus Valley. Para empezar, Mohenjo-Daro significa en Sindhi el montículo de los muertos. Así es. Pero Mohenjo-Daro y Harappa no son los nombres oficiales de las ciudades. Son los nombres que se le pusieron, con los arqueólogos que las encontraron, fueron los nombres que les pusieron. A Mohenjo-Daro le pusieron el montículo de los muertos porque encontraron cuerpos. Curiosamente que hay una cosa ahí muy particular, güey, porque se supone que le pusieron el montículo de los muertos porque encontraron muertos, pero al final la oficialidad dice que nada más fueron 37 cuerpos los que encontraron. 44. Sí. No, ahí fue una confusión.
a lo que estaba yo leyendo, pues resulta que fue una confusión porque oficialmente son 37 cuerpos, pero en otros lados dijeron que eran 44. Ok. Pero que no fue una fuente oficial. Pero 37 y 44 no son tantos. Sí, no es El tanta punto la es que, diferencia. güey, para llamarle a un lugar el Montículo de los Muertos, No, y además yo estuve investigando justamente sobre, o sea, la traducción de Cindy, si sí significaba Mohenjo-Daro, Mohenjo-Daro, sí. eso. No hay un lugar en Un donde registro. diga que eso, o sea, no, bueno, mira, también me metí al traductor, así como a ver Sí. si el Sí, traductor sí. de Google traducía del Sí, sí. Cindy y nada, o sea, no lo traducía como Montículo de los Muertos, pero fíjate, Ajá. en un libro ahorita voy a platicar más de ese Sí, libro, sí. pero hay es un investigador que también había mencionado anteriormente que se llama Lawrence Waddell. Ujú. Él dice que la traducción, este libro es de inicio del siglo XX, o sea, 1920, una cosa así me Sí. parece que se escribió. Él dice que la traducción de Mohenjo-Daro es más bien como lugar del agua, una cosa así como Que lo podría que también tener, significa, podría tener no sentido. Montículo de los Muertos, sino algo diferente. Entonces, Pero aquí lo importante es que ese nombre no es el nombre que tenía la ciudad, porque nadie sí, sabe no, cómo se llamaba. nadie sabe cómo se llama. ¿Qué tendría Hay sentido? especulaciones, sí hay especulaciones, que al parecer los sumerios y los fenicios los llamaban los Melúa. Sí, los Melúa, pero justamente Era nada como más el lo lugar de mencionan Melúa, los como meluanos los de Melúa, teníamos contacto con ellos, pero que ya. hacían Y eso intercambio es todo lo que, comercial. es todo lo que dan los Melúa, pero no Ajá. mencionan, es que eso es lo Sí, no peculiar. menciona el nombre de las ciudades, así no. Normalmente cuando hay registros se dice, pues en esa ciudad que era de tal rey, porque yo tenía contacto con tal rey, porque sí registraban todo, pero aquí nada más lo mencionan como muy Es que superficialmente. sí hay. O sea, han encontrado muchos sellos de la civilización del Valle del Indo, pero al no poderlos traducir no Justo, tienen ni no, idea. pero estamos hablando de que ninguna otra civilización habla de ellos. ¿Por qué? Sí, Porque no. cuando la civilización habla de sí misma, ya sabemos qué hace la historia. Los Ajá. trata como imbéciles, para empezar. Sí, sí. Ese es el primer entendimiento de la arqueología moderna, es lo que diga la civilización de sí misma es una pendejada. Ujú. No saben nada de sí mismos. Entonces, de ellos no se ha dicho eso porque todavía no lo descifran. En cuanto lo descifren van a decir lo mismo de siempre. Están pendejos, no sabían nada de su historia, nosotros sabemos más. Pero lo segundo que se hace es cuando todavía no has llegado a ese punto de decir que esa civilización no sabía nada de sí mismos, es que analizas lo que está alrededor para ver qué decían de esa civilización, Sí. para desacreditarlo también, porque pues lo que hace. O sea, para corroborar o desacreditar, ¿no? Es Para como, desacreditar bueno. básicamente, ¿no? Porque sí es lo que terminan haciendo siempre. Pero bueno, independientemente es lo que se hace, pero eso es lo interesante de acá, que ninguna civilización sea, los sumerios dicen que los Melúa, pero nada más los mencionan por encimita. Sí, y se cree, o sea, todavía no es una Ajá, confirmación. justo, porque O sea, es solamente lo más como- probable, realmente sí es lo más probable. Sí, porque- podría ser, o podría ser que no. Es lo más probable porque sí se han encontrado justamente estos sellos del Valle del Indo, se han encontrado en Sumeria, se encontraron. Unos Sí, de los primeros sí, se sí, sí. encontraron ahí, Es que con la es que eso misma es lo peculiar. escritura, con la peculiaridad de Es que los eso, sellos. es que eso es justamente lo más peculiar, güey. Sí. Que sí hay mucha evidencia de que la civilización De de que hubo Indus Valley intercambio. tuvo mucho intercambio, hubo muchas rutas. Llevaban lapislazuli, que eso es muy importante. Sí. Llevaban lapislazuli a Sumeria. Oro también. Y recuerda que era lo que se supone que en que estaban escritas las tablillas de los dioses. Sí, de los En sumerios. lapislazuli. Sí, sí, ¿no? sí. No las de piedra del vulgo, sino las de los Sí, dioses. sí, sí. Entonces, eso es lo curioso, güey, que sí hay mucha información, o sea, se han encontrado muchos hallazgos de que había intercambio, güey, pero incluso ni siquiera así las civilizaciones los mencionan. Sí. Porque para hacer un lugar de tanto intercambio, tan importante, lo hubieran mencionado. Sí. Entonces, es una peculiaridad. Total que lo encuentran en 1920 por este arqueólogo que se llama Mortimer Wheeler, con unas cosas curiosas porque lo Sir encontraron Mortimer Mortimer Wheeler. Wheeler, que es muy importante, ¿no? Porque sabemos para qué sirven Los los Sirs. Pero está curioso porque se supone que lo encontraron porque los ladrillos que utilizaban para construir Mohenjo-Daro lo estaban utilizando para construir una Sí, una cierto. red de ferroviaria, güey. Ajá. Entonces estaban robando los ladrillos de ahí porque De ahí era un ladrillo ya muy los bien hecho. encontraron hechos y dijeron, pues vamos. Pues las de una bases vez. era para las bases de las de vías. las vías del tren. Cierto. Entonces fue ahí como dijeron, ¿de dónde se lo están llevando? Y esos pinches ladrillos que, pues los traemos de allá. Entonces fueron a Sí, buscar y ahí fue que descubrieron que estaba una ciudad ahí. En 1920 En 1920 fue que se redescubrió, sí. Incluso había casas, güey, ya hechas con esos mismos tabiques de gente de por ahí. Ya, por ahí. Hacían lo mismo, se chingaban los tabiques Dijeron, y ya los "Ay, ponían. para que nos imaginemos lo tan bien hechos que estaban, ¿no? Que, o sea, los Tal o sea, cual. los usaron para construcciones más modernas. Y Ladrillo cocido con medidas específicas y todo. Y es que está muy cabrón, güey, porque justo ya para empezar a meternos de lleno, ¿no? En lo que estabas ahorita como dando un contexto. El primero, lo que decías, esta parte de que la civilización del Indus Valley, o sea, toda esa civilización tuvo los más de 1500 asentamientos conocidos o 2000. Entre Sí. 1500 y 2000. Varían, hay unos que dicen más de 1000, otros más de 1500 y otros que dicen Que de plano 2000. Ajá. Pero más de 1000 sí son. Sí, Eso es un chingo. es muchísimo. Aparte, fíjate, el territorio, bueno, pues ya vimos el mapota, pero Sí. para que lo contextualicemos, era más grande que Sumeria y Egipto juntos. Y Sumeria era un putazote y Egipto era un putazote. Entonces, bueno, ya lo vimos en el mapa, ¿no? Que ya Sí. lo vimos aquí en la tele.
Eso es como de lo que hay importante. ¿Te parece si hablamos de lo que se dice, de lo que dice la arqueología tradicional acerca de qué fue Mohenjo-Daro y qué es lo que se tiene teorizado ahorita? Sí, hablemos justamente de eso. Mohenjo-Daro es muy peculiar justamente lo que decíamos. Su planeación urbana es muy similar a la planeación urbana actual. Obviamente no estamos hablando de rascacielos y tal y todo, pero se parece mucho a la modernidad. Es normal. Se parece mucho a la modernidad que La gente conocemos. dice que es normal que todas las civilizaciones se parezcan porque así es como construye el ser humano. Ah, sí, súper ¿Que no normal, viste por TikTok? supuesto, ¿Qué? sí. Pero bueno, es muy peculiar. ¿Por qué? Porque bueno, la planeación urbana estaba también como, digamos, como en cuadrículas también, ¿no? Sí. Se planeaba como en cuadrículas, pero era como hacia arriba. Digamos que las edificaciones terraza. más importantes estaban en la parte más alta. Ujú. Y digamos que conforme iba bajando era más El la bulbo. población, la población general, ¿no? Y algo muy peculiar que es sorprendente también para todo mundo, ¿no? Acerca de Mohenjo-Daro es su sistema de drenaje. Sí. ¿Por qué? Porque las casas que había ahí son casas que tienen una distribución muy similar a las casas que tenemos actualmente. Estamos hablando de casas de 2 o 3 pisos Sí. en construcción vertical, lo cual es muy inusual porque no se ha visto en ninguna otra civilización. Mira, antes de que te vayas con las casas, nada más para contextualizar también históricamente, se supone que la civilización, porque esto es, todo lo que vas a decir es muy importante, pero lo más importante es lo que se sabe de cómo se creó, o lo que se teoriza de cómo se creó. La civilización floreció en el siglo III a.C., se dice. Se dice. Como en el 3000. En el 2000, en el 3000... 3300. Del 2000, 3100, mira, por ahí. aquí, sí. 3300, 3100. Más o menos, Aproximadamente, sí. que fue como cuando se empezó a construir. Ahora, es muy importante eso, ¿por qué? Porque esa datación... 3300, 1900. Esa datación se dio en 1920, cuando todavía se creía que Sumeria era por esos tiempos. Pero ahorita ya se alargó el tiempo de Sumeria para decir que Sumeria probablemente es hace 5000 años. 4500 es lo que dice, ¿no? Antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Pero 4000. cuando se descubrió la civilización... No, sí, 3500 antes de Cristo, perdón. 4500. 4500 Sí, antes de güey, Cristo, o sea, sí, sí. son Sí, 7000 6000 años. 6000 años. 7000. tiene Si son 4500 serían 7. Es que 6500. Como no hay fechas exactas, pero sí se extendió el periodo de lo que se creía que era Sumeria. Sumeria se creía que era 3500 y luego ya vinieron los mesopotámicos, que son de 2000, 3000 antes de Cristo. Pero ya se extendió el periodo y se supone que Sumeria, que se supone que la cuna de la civilización como la conocemos y la historia escrita es de 5000, entre 5000 y 4000. Sí. Que es Sumeria. Por eso entre 5000 y 4000, aproximadamente 4500. Entonces sí se extendió. Sí. Por eso, cuando se descubrió Mohenjo-Daro, que era todavía que se supone que Sumeria estaba, como en esos tiempos se decía que era más o menos de la edad de Sumeria. Pero ahorita ya Sumeria se regresó al tiempo. Sí. Entonces ya no es como de la edad de Sumeria, sino más bien como de la edad de los acadios. Sí. Eso es bien importante, ¿por qué? Porque Sumeria no son los acadios, ni son los mesopotamios, ni son los mesopotámicos, ni son los babilónicos. No lo son. Que pareciera ser porque los sumerios son una cosa aparte. Más o menos. Pues son aparte, pues son como el origen. En la narrativa oficial, sí. Son En la como el narrativa origen. oficial son completamente aparte. Son como un origen, ¿no? Como una especie de origen. Entonces, nada más como para tenerlo contextualizado, que eso es lo que se sabe hasta ahorita y lo que se tiene registrado es que Mohenjo-Daro por eso sí. Sí, porque nada más como aclaración, por ejemplo, en Babilonia, el rey Marduk, hijo de Enki, ahí siguió completamente la historia también de los sumerios, en Babilonia. Voy a Marduk, el dios principal. Entonces ya no era Enki. ahí continuó. Sí, ya no era Enki, pero igual tiene su lista de los reyes, empata completamente toda la épica de Gilgamesh, todo eso se repite en Eran como ambas. es que, güey, no, sin regresar a Zacarías Sitchin, porque estuve ya leyendo algunas cosas de Zacarías Sitchin que pues sí hay muchas controversias, ¿no? Con él, porque dicen, güey, también te pases de lanza, y hacías cosas que no se tienen que hacer, ¿no? Sí. No. Pero, pues regresamos ahí, lo que cuenta que son los hijos de estos güeyes y pues pareciera ser que sí. Y incluso hasta culturalmente. La única cosa curiosa que de todos modos empata mucho con el pedo de la Biblia. La Biblia es un registro histórico poca madre, pero recordemos que la Biblia no es de los hebreos. La Biblia es una cosa que se chingaron de los sumerios, que se chingaron de los babilonios. Así es. Nada más para contextualizarlo, porque luego no va a faltar que, no ven que la Biblia sí era cierta. No, la Biblia se la robaron a los sumerios. Así es. Y a los babilónicos. Sumerios, Babilonia. Pero lo que te decía, ¿no? Aquí lo importante es entender que lo que pudo haber pasado, pues ahí está el relato de la Torre de Babel, es que justamente tenían un solo idioma, que podría haber sido el sumerio, y luego se quisieron pasar de lanza y dijeron, pues, chingo de idiomas. Sí. Y entonces empezaron a vivir, por eso es que el sumerio no se parece a los demás, sin embargo los demás sí se parecen al sumerio. Que tiene mucho sentido en realidad también, ¿no? Como forma de prevención de los dioses para que se volviera a organizar la humanidad y pudieran tener el poder que tienen los dioses o pudieran rebelarse en contra de ellos. Dijeron,
diferentes idiomas que no se pueden comunicar entre ellos y así. Para que nunca recuerden que y son así los mismos. mayor control Sí. localizados con un enfoque Tal específico. cual. ¿No? Bueno, Sí. entonces, pero Mohenjo-Daro, 3500, aproximadamente 3500 al año 3000 antes de Cristo, que Ajá. fue cuando se empezaron a construir las primeras ciudades. Ahora, antes de que llegues a esta parte, bueno, te quiero comentar algo bien, bien interesante, güey. Ajá. Dice, fíjate, durante Te escucho, te siglos escucho. se creyó que la ciudad, como todas las demás, habían surgido súbitamente. Todavía se sigue creyendo lo mismo de Sumeria. Sí. No hay un registro de evoluciones. Estaban en el Neolítico, que es la edad de piedra, y de pronto, pum, Sumeria con todo su registro de todo lo que saben, güey. Una civilización hecha y derecha. Sí, sí, sí. Ahorita lo que hablemos de Mohenjo-Daro, consideremos que Sumeria también lo tenía. Es decir, todo lo que vamos a decir ahorita que era como que está organizado para que para que nos demos cuenta de la envergadura y del impacto que tiene esta ciudad, independientemente si cayó la pinche bomba atómica o no, lo importante que es esto que no sabemos dónde chingados vino. Total, que hay registros de cómo empezó la agricultura hace 7000 años en la zona de Levante, y luego hace 6000 se fue para acá, y luego, pero resulta que también hay registros de agricultura que brotó espontáneamente en la zona del Valle del Indo hace 5000 años, mientras allá se estaba desarrollando, o sea, como que brotaron a la par. Pero básicamente es eso. O sea, son pueblitos, son civilizaciones nómadas. No hay ningún registro de como de, se empezaron a juntar y luego esto floreció, fue creciendo, tal. Entonces, por mucho tiempo se creyó que había surgido súbitamente la civilización de Mohenjo-Daro o la civilización de Indus Valley. Esto lo decía Morty Wheeler, un arqueólogo que estudió todo esto en el año 1947, 1950, en los 50, era como la principal teoría, ¿no? Se decía que brotó súbitamente igual que Sumeria, igual que Egipto. Y él fue el que propuso la teoría de la masacre aria, de la ¿no? masacre aria, que ahorita vamos a esa parte. Pero fíjate, cómo lo dicen esto viene en un libro que se llama, igual lo vamos a poner aquí, pero esto digamos que es la versión oficial de las cosas hasta hace 15 años, o sea, relativamente cerca, ¿no? Lo más nuevo, pues no lo tengo, pero esto es relativamente nuevo, porque en la arqueología se tarda un chingo. Hasta el 2016 que se empujó más atrás el tiempo. Mohenjo-Daro, The History and Legacy of the Ancient Settlement of the Indus Valley Civilization por Charles River Editors, que es un documento oficial, digamos que son puras cosas oficiales que había hasta hace 15 años. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta, ¿no? Y eso lo que se decía oficialmente es que la hipótesis ya había sido matizada. Ya no se creía que Mohenjo-Daro súbitamente brotó de la nada, que ya cambió ese entendimiento, pero quiero que escuches esto. Ahora lo que se dice es que no fue este asentamiento que no fue un resultado de una revolución urbana súbita, como se creyó en el pasado, dice este estudio, sino que se estima ahora que el surgimiento de esos asentamientos monumentales ocurrió a lo largo de un siglo, aproximadamente entre 2600 y 2500 a.C. Es decir, que no fue súbito, fue un periodo de 100 años. En 100 años crearon 1500 ciudades pequeñas de este putazo. Y eso no es lo más importante. No, pues no tiene sentido. Mohenjo-Daro está al lado del río Indo. Y el río Indo cambiaba de configuración a su chingada gana, porque llovía más y cambiaba y inundaba todo. Entonces, corrían el riesgo de que se les inundara. Y para que no se inundara, Mohenjo-Daro, nada más para que lo tengamos en cuenta, se supone que en Mohenjo-Daro llegaron a vivir entre 35,000 y 100,000 personas. Eso es lo que se estima. 40,000 es la oficialidad de las cosas. 40,000 es el promedio, pero entre 35,000 y 100,000, porque depende de quién lo esté diciendo, porque son fuertes. Estamos hablando, esto todo es oficial. Todos no nos hemos metido en terrenos de los nuestros. Aquí estamos hablando de pura oficialidad. Tal cual. Entonces, pon tu 40. 40,000 personas. Nada más en Mohenjo-Daro. Nada más en Mohenjo-Daro. Estas 40,000 personas en este espacio que abarcaba el tamaño de Mohenjo-Daro era de 240 hectáreas. Sí, es enorme, es enorme. Ok, bueno. Fue construido en una plataforma artificial. Mohenjo-Daro está sobre una plataforma artificial que construyeron justamente para evitar las inundaciones del Indo. No está construida a pie digamos que a nivel del mar, a nivel del río. La pusieron en un montículo y lo construyeron. Ok. Adivinen cuántos años dicen que hicieron eso. Toda esta ciudad de 240 hectáreas ya fue completamente funcional con todas estas casas, con todo esto que vamos a mencionar ahorita, en un periodo de 80 años. No, dicen que le hicieron en 80 años, o sea, de cuando surgió la agricultura. En 80 años se hicieron todo eso, güey. En 80 años, carnal, venían del Neolítico, güey.
Apenas alcanzaban a descubrir, apenas estaban descubriendo la arquitectura, la agricultura. No hay, hay registros de pequeños pueblos, pero no hay registros de una civilización anterior que te pudiera decir, ah, ok, vienen de aquí. No hay nada de ese pedo. Y podría decir, es que no se ha estudiado. Sí, no se ha estudiado, por supuesto que no se ha estudiado. Pues necesitan estudiarla más, pero aún así, Sumeria está muy estudiada y tampoco hay registros de ese pedo. Las grandes civilizaciones surgieron ya maduras. Sí. Mohenjo-Daro es una de ellas. Harappa es otra de ellas. Son Sí. ciudades ya maduras que necesitan un chingo para ahorita lo que vamos a platicar de cómo están, necesitan un chingo de conocimiento, un chingo de administración, un Sí, chingo no, de todo. no. Son miles de años En para llegar a ese 80 punto. años, carnal. En 80 años hicieron toda esta estructura, No hay carnal, manera, no hay hicieron manera. toda la ciudad y brotado. O sea, sí la hay. De hacerlo en 80 años, no. Sí la hay, siempre y cuando dejemos de considerar que estos güeyes eran una bola de imbéciles supersticiosos que creían que los gatos eran dioses. Si tú quitas eso de la ecuación, porque se sigue diciendo lo mismo. No, pero aún así en 80 años no hay forma de que evolucionen tan rápido. Ah, no, de evolución no. O sea, hay forma de crear una civilización así con un chingo de tecnología. Porque, Y güey, con muchísimos recursos. con ¿no? muchos recursos, No, con mucho. sí, es, sí. es que justo es eso. O sea, si dices, va en 80. Ah, pero a mí lo que me hace sorprendente es esto: que ya esta idea de que no, ya entendimos que no fue súbito. Tardaron en 80 años. Cabrón, no seas pendejo, güey. Y en 100 años hicieron 1500 asentamientos. Sí, no. No Güey, hay en 100 forma, no años hay tú nunca forma. que ha avanzado. Ahorita porque hay un chingo de tecnología nueva. Pero ¿cuánto avanzó de 1800 a 1900? Nada, güey. Sí, o sea, contemplando la magnitud de esta civilización, o sea, en 80 Contemplando años. cómo nos dicen que eran las civilizaciones de antes. Ujú. Cómo nos enseñan. Sí, no tiene sentido. Lo que nos meten en la cabeza. Que mira, también es que eso puede cambiar, podría ser porque ahorita ya empujaron la antigüedad mucho más atrás. Eso es lo que va a estar interesante a ver. Ajá. De hecho, el Servicio Arqueológico de la India, Sí. déjame ver cómo se llama este arquitecto. Digo, este arqueólogo. Bueno, no recuerdo ese arqueólogo, pero bueno, se descubrió y de hecho ya hasta se publicó en Nature, me parece que ya se Ok. publicó y todo. Se empujó la antigüedad de Mohenjo-Daro a 8000 años de antigüedad o incluso 9000 años de cabrón. antigüedad porque se hicieron. ¿Eso es muy nuevo? Se hizo datación de carbono 14 en vasijas de cerámica, en varios artículos de cerámica, y se determinó que justamente la antigüedad de estos artículos era de 6000 años antes de Cristo, por así decirlo, de hace 8000 años. Y también en esta ciudad que se llama Virrana, que también es parte de la civilización del Valle del Indo. Sí, claro. Que también, o sea, tiene también sus formas complejas y todo. Está tremenda esta. Aquí encontraron también, al parecer, vestigios de agricultura, o sea, ya de una civilización con agricultura y todo de hace 9000 años. También esqueletos de animales que utilizaban ahí en la ciudad, o sea, que ya estaban ahí, de varios tipos de animales como domésticos y todo. Y eso fue donde hicieron también la datación de carbono Como 14. que encontraron cosas así. De 9000 años atrás. E incluso más antiguo que las vasijas y que estos artefactos que habían encontrado en Mohenjo-Daro. Bueno, Los es alrededores. importante, güey, que Mohenjo-Daro solamente se ha excavado 10% Ujú. y lo han excavado por capas. La cosa Sí. con Mohenjo-Daro es que se mantuvo, digamos, que el mismo tamaño de la ciudad y lo que iban haciendo es que como el tipo de ladrillo en el que lo hacían parecía, o sea, se destruía, iban poniendo nuevas y lo iban haciendo como por capas. Sí, Fueron sí. construyendo capas por capa por capa. Pero, güey, nada más no han registrado las capas más profundas. Y eso eso no es algo que no se sabe. Se registró como ni siquiera la mitad de Mohenjo-Daro. No es Está nada. registrada la No parte es nada. superficial, que es donde trataron que era de 3500 y dijeron ahí. Ya, es lo más digo que vamos a encontrar. Y no se ha seguido excavando. Entonces, justamente en algunos lados se especula que si siguen escarbando van a encontrar justamente este tipo de cosas, como Sí. cosas muchísimo más antiguas. Sí, por supuesto, pero ahorita ya es oficial, o sea, porque este artículo ya es se llama Times of India, o sea, ya es un artículo de periódico y es avalado por justamente el Servicio Arqueológico de la India. Nice. Ellos fueron los mismos arqueólogos Nice, de esta nice, no, chingón. o sea, que son quienes han llevado la batuta desde 1920 Sí. en realidad, ¿no? Entonces, ellos mismos ya admitieron ahorita que Mohenjo-Daro y bueno, la Mohenjo-Daro está en la India y Harappa ya está en Pakistán, ¿no? Sí, Harappa ya está en Pakistán, me parece. Ujú. Pero bueno, el chiste es que ya la civilización del Valle del Indo ya se empujó hasta 9000 años de antigüedad, Eso tiene mucho sentido. siendo Eso tiene más chingo de sentido antigua porque no se aún habla que lo que se considera actualmente de Sumeria. Por eso podría significar un chingo de por qué no se habla con esta gran civilización. O sea, ¿por qué podría explicarlo, digamos? Pues porque, güey, si estaban antes que Sumeria, pues ¿cómo va a hablar Sumeria de esta gran civilización? Si se acabaron antes. Pues podrían hablar como sus fundadores, ¿no? Podrían hablar de ellos que
Que está extraño. O sea, es que yo digo que Sumeria puede ser incluso más antiguo. O sea, podría ser más antiguo, porque ya sabes que cada vez se van empujando y se van Pues es empujando que y se van empujando. Sumeria, como lo conocemos, recordemos que de Sumeria se sabe que existía Ur, no, ese es de los caldeos. Estaba la relación de Sumeria, pero por ejemplo, Eridu se decía que no era una ciudad real hasta que la encontraron. Ah, cierto. Y Eridu fue el primer asentamiento que fundaron los Anunnaki, Ujú. junto con Edin, que son civilizaciones Pero son prediluvianas. O sea, Eridu es una ciudad prediluviana. Prediluviana, carnal. Sí, sí, sí. Entonces Claro. es mucho más antiguo. Eridu es una ciudad prediluviana que se supone que no existía, güey, hasta que la encontraron. Que bueno, se supone que el diluvio es como del 3000 antes de Cristo, ¿no? Es que está raro, güey. Es que eso es lo que Está digo, muy que está bien raro. peculiar, porque el Younger Dryas fue en el 10.800, Ajá. aproximadamente. Desde el que se tiene el registro de que fue el 10.800 Younger Dryas. antes de Cristo. Antes de Cristo. Llegó el pinche asteroide, ya hay muchas evidencias. El Younger Dryas ya casi es un hecho Sí, aceptado. Bueno, el Younger Dryas es aceptado. Younger Dryas es ese proceso del descongelamiento de los polos que llevó a la edad de hielo que hizo que todo se inundara. Ajá. Ese es el Younger La Dryas. miniera de hielo, ¿no? La mini era de hielo. Ese es el Younger Dryas. Sí. Eso es real. Hablamos del impacto que causó el Ajá. Younger Dryas. El impacto es el que casi ya es una cosa aceptada de que sí. Sí. De que sí fue un pinche meteorito que cayó y que hizo que sucediera el Younger Si Dryas. tuviera un Simón. cambio climático Exacto. abrupto. Entonces parece ser que ya casi es una cosa, ya están a nada de aceptarlo, güey, porque hay un chingo de evidencia y hay un chingo de Sí, voces y cada vez más. ya no solamente es Graham Hancock disidente. Ya hay investigaciones formales con O sea, otros tú dices lados. que esa podría ser la fecha del diluvio. Es que esa es la que se dice, esa es la que se dice que fue el diluvio universal. Sin embargo, No, güey. Sin Según los sumerios. embargo, Zacarías Sitchin y los sumerios dicen que hubo la segunda guerra, pero ya no fue el diluvio, fue la guerra de los dioses, que No. fue donde volvieron a borrar las. Pero en la lista de los reyes sumerios, el tiempo del diluvio sí es como de 3000 años antes Ajá. de Cristo. Y luego está ahora Porque Thomas- está la gran calamidad. Chan Thomas. La gran calamidad fue posterior. Que eso es lo que podría pero está empatar con lo que se Chan dice. Thomas, que era lo que te decía, que recuerda que en este libro de Adán y Eva, Sí. Historia del Cataclismo, sí menciona varios de estos sucesos del Air Cross Displacement, Sí. de estos detenimientos de la Tierra, los menciona a lo largo de periodos, y entre ellos el anterior, ese que se asemeja con el Younger Dryas, que fue hace 10.800, 11.000 años, Ujú. pero él sí habla de otro hace 6.000. Y eso tendría mucho más sentido, güey. ¿Por qué? Pues porque esos 6.000 empatarían con el florecimiento Sí. de Sumeria como la conocemos Sí, de ahora. sí podría ser. Pero ¿qué hay entonces de la civilización del Valle del Indo? Que es de hace 9000 años. Es que, no sé, güey. No sé. Bueno, es que... Que podría haber, es que podría ser vestigios. Se lo llevaron a 9.000 años, güey, porque encontraron cosas, güey, pero Podría ser hasta más antigua. Exacto. Y es por que eso no dice nada es que los sumerios. Porque la los sumerios piedra- no dicen nada tampoco de Gobekli Tepe o de civilizaciones mencionan a antes, Gobekli así no Tepe. mencionan otras civilizaciones. No mencionan a Gobekli. O sea, bueno, menciona, ¿no? Que los dioses ya habían intentado de reducir la población del mundo. Eso sí lo mencionan con sequías y con otras formas. Es una mención breve. Es que está bien raro, güey. Es La neta confuso, está muy es raro. confuso. Pero eso sí podría O sea, ser que la civilización... se trató de inventar una buena historia y la neta le salió muy bien, o sea, porque sí tenía estudios. Pero hace rato que no sí sé, se ve pero no inventadilla, conecta ¿eh? todo, o sea, conecta algunas cosas, pero no conecta todo, hay cosas que deja fuera porque obviamente no conocía las otras cosas de las Sí. que habló. Y aparte los sumerios también, o sea, no sabemos si fue Enki de su propia mano. Sí, sí. Chingo de cosas que desconocemos, muchas que desconocemos, güey. Pero la cosa es esa parte, güey, porque el hecho de que hayan encontrado restos y vestigios en las vasijas no prueba nada. Prueba que había vestigios de hace 9.000 años, pero no prueba que las vasijas hayan sido de hace 9.000 años. No, o Eso sea, es con bien la importante. datación de... Sí, porque el carbono 14 data nada más la materia orgánica que hay dentro de eso, pero no data piedra. El carbono 14, no hay forma de datar la piedra. Pero encontraron, te digo, los restos orgánicos animales Sí, que ya hablaban de domesticación y todo esto. sí, que 9000 años. que haya restos no quiere decir que... Eso quiere decir que mínimo tiene 9.000. Sí, mínimo. A Sí, eso a lo voy. que voy. Ajá, Ok, sí. Mínimo. Muy posiblemente sea más antiguo, eso sí es cierto. Ajá, esa es lo que iba. O sea, que mínimo tiene 9. Ahorita ya empujaron a que mínimo son 9. También por el tipo de lenguaje, ¿me entiendes? Es muy peculiar. Es No muy existe en peculiar. otro lado, güey. Aparte es un lenguaje muy cortito. Bueno, vamos simbólico. como ejemplo de lo que se han encontrado. Pero estábamos hablando justamente de la ciudad. Estábamos hablando, ¿te acuerdas? Sí. De las casas de 2, 3 pisos. Ahora sí. Pues tienen un sistema de drenaje Igual básicamente. aquí van a estar viendo fotos de todo esto que estamos Tienen un sistema de drenaje básicamente como el que tenemos ahora.
Sí. Nada más que ahí como que sus tuberías eran justamente igual de ladrillo De cocido, ladrillo. recubrimientos de arcilla, o sea, como impermeable y tal. O sea, tenían sus materiales, pero también tenían fosas sépticas, o sea, tenían excusados. Eso es algo también Todas las impresionante. casas tenían Las casas excusados tenían y todas las excusados casas tenían agua corriente. y al parecer tenían una especie de regaderas. O sea, el agua, se bañaban como nosotros Con nos agua, sí. bañábamos. Ahora, lo interesante para cuestionarse aquí es cómo hacían que el agua subiera 2, 3 pisos. Pues tenían formas, sí, o sea, tenían ciencia, pues. ¿Sí? Que mira, una de las Que cosas, eso fíjate, es, eso está bien interesante. es curioso, o sea... Fíjate, tiene que ver con esto, nada más como un dato para seguirlo profundizando, que sigas con esto. Una de las cosas que se estima, ¿por qué? Porque Mohenjo-Daro no se encontraron ni iglesias, ni templos, Sí. nada que demuestre que eran personas Una religión, ¿no? religiosas, no hay, tampoco se encontraron castillos, entre comillas. Hay algunos sellos, o sea, como unas insignias en donde supuestamente podría haber una representación de un proto-Shiva, De un proto-Shiva, sí, tal cual. ¿no? Que es el Que el dios de cornudo. los cuernos, que bueno, ese dios de los cuernos están muchas representaciones también. Sí, que los cuernos, al parecer, es una representación también de Enlil, que era descendiente como del toro, o era... Enlil se Pues representaba Zeus, como claro, toro. Zeus era el toro, Zeus se convirtió en toro. Entonces es ¿cierto? interesante, es muy Bueno, interesante. aquí nada más una cosa que se me hizo muy interesante, güey, de lo que siempre se me olvidó, güey, es lo que hacemos, no, se especula, güey, de los arqueólogos oficiales, es que una de lo que se dice, bueno, unos dicen que pudo haber sido justamente un rey, solamente un rey, otros dicen que la ciudad pudo haber sido un conjunto administrados por sí misma, o sea, digamos que no tenía unas élites, digamos, que no había como unas élites, sino que era un conjunto de personas que se administraban a Como sí más mismas, equitativo, ¿no? más Sin equitativo. jerarquías Y la otra notorias. que se dice, güey, que se me hace muy interesante, es que probablemente podría haber sido, un culto ligado al agua, la tecnología y el urbanismo, güey. Como una tecnocracia, pues, una Como una especie de tecnocracia, tecnocracia. Como una especie de- Está eso me voló la interesante, chapa, ¿eh? güey. Dije, güey, Es que pues pudo es que haber tenían sido... tecnología, carnal. Porque Ajá. aparte, güey, cosían los ladrillos. Sí, cosían los ladrillos y tenían hornos gigantescos al parecer. O sea, tenían un sistema industrial básicamente. Eran una Porque ciudad también, industrial. bueno, también dentro de los hallazgos de Mohenjo-Daro se encontró la piscina comunal, pues. Sí, No, el baño- le el llaman baño así, le común. llaman el baño común. El baño común. El baño común que supuestamente podría ser como un área más de rituales o una Que cosa era así. para curar, Que que dicen, tenían curación a través de hidroterapia. eso podría ser, eso puede ser. O sea, que se supone que era de uso común, o sea, no como un balneario, ¿no? Actualmente. Así, donde... Aparte se encontraron... está La gente se interesante, güey. mea adentro y todo, ¿no? O sea, supongo que más civilizada. Ojalá, Sí, ojalá. Pero mira, a ver si hay imágenes. Aparte aquí encontraron, del- ¿sabes qué también, güey? Juegos de mesa. Eso se me hizo muy curioso. Encontraron juegos de mesa. Juegos de mesa, carnal. Juegos de Eso mesa está con súper dados y interesante. información. O sea, juego literal, juegos de mesa, güey. De esa civilización. A ver. Mohenjo-Daro. Mira, este es el baño Comunal. Sí, como comunal. las Algo piscinas así se podría romanas. ver. Ajá, parecido a las piscinas romanas, sí, justamente. Y que bueno, también se supone que estaba recubierto con una especie de betún, ¿no? O sea, betún no el comestible, sino betún Sí, como de tierra. para recubrir, ajá, como una especie de Sí, material ¿no? impermeable. Ajá, material impermeable para que justamente el agua no pasara. Los drenajes también están recubiertos con eso. Aparte, y tenían una O precisión. sea, el agua no filtraba, pues. Exacto, tenían una precisión tan quirúrgica, güey, que justamente no había filtraciones Nada de por ningún lado filtraciones. del sistema de acueductos que había. Ese sistema de Tenían acueductos alcantarillado también. tenían todo, güey. Era una todo. ciudad, Oye, ¿ya viste ciudad, los amigo. excusados? A ver, déjame ver si A ver, tengo excusados. las imágenes. Pero aquí es bien importante, güey, que ese tipo de avance, digamos, de acueductos, ni siquiera con esa profundidad, solamente los Ajá. acueductos no se volvió a encontrar sino hasta Roma. Cierto, mira. Entonces, Hasta Roma, imagínate, nada hasta más. 2000 años después se volvió a encontrar un tipo de... Y ni siquiera era tan avanzada como la de ellos, solamente los romanos tenían acueductos y ya. Pero estos compas tenían alcantarillado público, carnal. Tenían la forma de hacerle llegar agua dulce a la gente. Todas las casas tenían agua dulce. Y aparte, este alcantarillado separaba perfectamente... Mira, este es el excusado de... Órale. El excusado de Mohenjo-Daro. También con ladrillo y todo, ¿no? Sí, sí, Pero sí, tiene una claro. estructura también de asiento. De asiento, Muy tal cual. parecido a los excusados actuales. Se supone que el excusado fue inventado en 1800, imagínate. Imagínate. O sea, esto es lo peculiar y lo extraño chingado, madre. de esta civilización. O sea, que Ni maldición. llegaron a un sistema muy parecido al nuestro, ¿sabes? O sea, pon tú 1900. Carnal, nosotros llegamos a un sistema muy parecido al suyo. Sí, justo, pero podríamos decir, ¿no? Porque O sea, que se nosotros- encontraron, no, al punto, cada vez nos al damos punto de cuenta su que no declive, somos el digamos, al pináculo. punto de su declive estaban como nosotros, pon tú en 1950,
Ajá. más o menos. Sí. O sea, estamos hablando de Sí, porque una, nosotros seguimos creyendo que una somos civilización el moderna. pináculo de la evolución y Para no lo nada. Nosotros somos. estamos apenas redescubriendo algo. Redescubriendo muy cabrón, güey. Estamos llegando otra vez a algo que ya se tenía. Mira, los pozos tenían pozos en cada, bueno, en cada casa tenían pozos, pero tenían pozos, carnal, tenían graneros, aparte hacían que el Eran agua los subiera a graneros presión comunales. y de esa presión llegaba la agua a las demás casas, o sea, tenían unos sistemas bien cabrones, por eso Súper complejo. por eso está esta teoría de que podrían haber sido una civilización con un culto a la tecnología, una tecnocracia. De una tecnocracia. Y eso está muy Que interesante. mira, o sea, algo dentro de las especulaciones que podríamos dar también podría ser que eran una especie de prototipo de civilización. Bueno, Estaba chido, sí lo hubiéramos dejado. entonces, Pero bueno, ya se lo perdieron. ¿qué más mencionamos justamente de la estructura? O sea, lo que dijimos, ¿no? Parece que es una tecnocracia. Estaría loco si fuera una tecnocracia, carnal. A mí me parece que es algo así. No lo sé, pero mira, también se supone que romantizaron Tenían mucho. 700 pozos de agua dulce. Un montón. Pero mira, a mí sí me parece que es una romantización lo que decían que justamente era una sociedad no jerárquica, que era muy Sí, pacífica y todo. eso Porque mira, no. de hecho también hay un sitio oficial donde se documentan todos Qué los... bueno, amigo, solamente son algunas de las teorizaciones, ¿eh? Porque hay otras que dicen que sí eran ciudades-estado normal. Mira, hay una página que se llama jarapa.com en Sí. donde documenta todos los hallazgos así más recientes. de Jaraba, sí, Jarapa. sí la vi, jaraba.com. Y hay varios sitios, o sea, porque también decían que no habían encontrado sitios de como cementerios locales y nada de eso. Cierto, se dice que Y no. sí no son hay tres. un montón, hay varios. O sea, no en Mohenjo-Daro, pero sí en el Valle del Indo hay un montón. Bueno, Hay varios. Pero es importante eso, güey. Una cosa es el Valle del Nilo, pero Mohenjo-Daro sí no lo han encontrado. Bueno, Pero es que no han excavado excavado más un que el montón, 10%, güey, así eso es es. cierto. No han encontrado. Pero mira, este es uno de los cráneos encontrados en uno de los cementerios de Mohenjo-Daro. Mira, el cementerio R37. Órale. ¿Pero que en es Mohenjo o en el Indus Valley? En el Indus Valley. Mm. No sé en qué parte lo encontraron. Cerca de Jarapa, yo creo. Pero bueno, este lo encontraron ahí porque, bueno, los cementerios están usualmente en las afueras de En la las ciudad, afueras ¿no? normalmente. Pero esto ve las heridas que tiene en el cráneo. Y este es de una mujer. Al parecer es un Órale. cráneo de una mujer, una fémina, que tiene dos heridas de cráneo, o sea, durísimas. Pero ¿cómo podría ser el cráneo? ¿Cómo saben que es el cráneo de una mujer si no hay diferencias biológicas entre sexos? Qué raro, ¿no? Pero bueno, sigamos. El Adelante. sarcasmo, pero bueno. Adelante. En fin. Sí, yo te dije, estaba hablando muy en serio y dije, ¿cómo no? A ver. Pero bueno, en fin. Entonces, obviamente, o sea, también ya hay muchas pruebas de que sí hubo violencia también interna en las ciudades. O sea, sí Justo había- porque una de las particularidades y peculiaridades que dice de Mohenjo-Daro es que no se han encontrado, bueno, en Mohenjo, específicamente en Mohenjo-Daro, señales no de se han violencia, encontrado ¿no? señales de violencia, tampoco de que tuvieran un ejército, tampoco de que tuvieran armas. Ajá. Parecía ser más bien como una ciudad cultural, digamos, de cierta forma. Una ciudad, por eso se especula que a lo mejor era una ciudad que era una tecnocracia, que el culto era la tecnología, al desarrollo, a la ciencia, a la cultura y a los artes, más Podría allá ser que otra que podría ser una ciudadela de toda la civilización del Indo, ¿no? Podría ser una ciudad dedicada las justamente a artes. esto, nada más, o sea, con una función específica. Es que justo es eso, como no se ha explorado, no se ha estudiado, porque también no les dan tanto recursos, eso es muy importante, no se le ha Sí. destinado recurso a, pues ya sabes, güey, cosas que no quieren Pero desenterrar. mira, a mí me parece curioso decir que no se les han dado recursos cuando el mismo gobierno de la India está dando $1 millón de recompensa a quien descifre los escritos del Indo. Güey, pero pues para una investigación de esa envergadura, $1 millón no es nada. Bueno, $1 millón es un buen dinerito Son como- para contratas unos que vayan ahí a desenterrar. Nada más porque son de la India. Mano de obra barata, pero sí, Te es llevas a cierto. los, ¿cómo se llaman? A los que nadie quiere, A los agarrar. parias, Te llevas parias. pero tienen otro nombre, ¿no? Los indeseables, una cosa le dicen Sí, así, ¿no? los parias así son Pero los, tienen ese otro nombre, los ¿no? intocables, Los ¿no? intocables, te llevas un chico intocable, vale, güey. Sí, sí, sí. Pues, No, pero no, porque son $1 millón $1 sí rinde para por lo menos avanzarle a la investigación. Son 10 millones de pesos. Y aparte en rupias, o sea, el equivalente en rupias es bastante. Con 10 millones de pesos podrías desenterrar aquí una ciudad arqueológica. Pues si les pagas de a 20,000 a los arqueólogos Sí. mensuales. Yo digo que sí. O sea, oye, $10 millones para... No, amigo, porque mira, si a un arqueólogo le pagas 20 bolas al mes. A ver, Son $1 millón de 200. dólares son $20 millones para empezar. 20 millones, Son 20 cierto. millones de pesos. Para el Cerro del Toloche aquí en Toluca, ¿tú crees que 20 millones de pesos no desentierras todo y lo dejas así impecable, bonito, sin grafitis, sin teporochos y todo este rollo? Por supuesto que sí, güey. ¿Crees? ¿Crees que sí? 20, ay, no creo, no manches. Ah, sí, yo voy. Démelo y yo lo limpio solo, ¿no? Sí, justamente.
Por supuesto que sí, carnal. Por supuesto que sí. O sea, Mohenjo-Daro obviamente es una escala mucho más grande, ¿no? Son 200 hectáreas, Estás 240 hablando hectáreas, del ¿no? Indus Valley, o sea, de la Indus Valley Civilization, o sea, la civilización del Valle del Indo con $1 millón, no. Pero para escarbar otro 10% sí te da. Pues para un 10% más, sí. Pero no quieren, güey. No, es que No es quieren. eso, no quieren. No Ahí quieren, está, no quieren, no quieren. No, claro que no quieren. Y yo creo... Ah, porque aparte la cereza del pastel, adivina a quién pertenece ya Mohenjo-Daro. Ah, la UNESCO. Ah, por supuesto, le pertenece de no sé cuándo, pero... Casi, bueno, como de los 50. Ajá. O sea, poco después de ser fundarse la descubierta, sí, UNESCO. dijeron, vámonos para acá. Y si te das cuenta, los arqueólogos han sido siempre oficiales, o sea, del Sí. Servicio Arqueológico Sí, sí. de la India. Sí. O sea, ha sido siempre el Sir William Wallace, ¿no? No, Sir Mortimer Sir Mortimer. Wheeler. Es que todos Sir han sido Mortimer Wheeler. Son Sir, son Sir brahmanes, son... John Marshall. El primero que la ¿fue descubrió. Sir John? ¿Era el Sir? que la descubrió fue Sir John Marshall y el que dijo la teoría esta de que fueron los arios, los que se los chingaron, Ajá. fue Sir Mortimer Wheeler. Ujú. Sí, sí. Sí. Pero bueno, vamos a esa teoría, ¿no? De los arios, porque justamente... Sí, a ver, ya mencionamos que no tenían ejército, ya mencionamos que no había cementerios. Eso sí es muy peculiar, güey. Bueno, que no se ha No se sabe, desenterrado, es que no se ha desenterrado. pero pues se estima por lo O que sea, se ha si no hay encontrado. cementerios ahí, o sea, sí es peculiar. Muy Está peculiar, raro. muy Está raro, peculiar. ¿no? Y ahora sí, vamos. A los sellos, es que también hablemos un poco de los sellos que se han encontrado. Bueno, Porque los sellos. también, o sea, mira, yo estuve escuchando Sí. a un viejito en un canal de YouTube que se llama... Mira, que hablemos de los sellos, de cómo desapareció la gente o por qué es tan peculiar, y ya de ahí nos clavamos directo a lo de la bomba atómica. Bueno, hablemos de los sellos entonces. Los sellos de Mohenjo-Daro o de la Las civilización, la civilización del Indo son muy peculiares. De hecho, el primer sello, que los sellos son justamente... Sellos, Son Tal cual, aquí están. Sellitos. Pero como- ¿están sobre arcilla o sobre qué están? Sí están en arcilla, Ah, ¿no? una cosa bien peculiar. Estos son Ahí sí, sobre- ahí sí estos son sobre escribían arcilla. en... ¿Cómo se le llama a este material? Era como, pues también como material delgado. Como tipo, no papiro, pero escribían Palma. también... No, era otro material. Bueno, estos sellos son... Parchment. Parchment, déjame ver. Toda la chingada. Pero estos sellos sí son en arcilla, amigo. Lo que sí también se ha encontrado con ellos, con Ah, no estos hay no compas, tengo internet. Mira, estos son en arcilla, tienen otros en cobre porque trabajaban en cobre, tienen unos en cobre, mira, estos son en cobre, estos son en cobre, estos son cuerpos, estos son en arcilla, estos son en cobre y también manejaban el cobre, amigo. Mira, la mujer danzante. Ah, El que cobre. también se piensa que Mohenjo-Daro o Harappa, o la civilización Del Indo, la del cultura Valle. Harappa, pudo haber sido cultura. la cuna del yoga. La cuna del yoga moderno, o sea, de las posturas, ¿A poco? de los... Sí, de los asanas y todo este rollo, de las posturas. Ahí, porque justamente en varios de estos sellos encontraron, esa mujer se dice que estaba haciendo como una especie de postura yogi, pero también creo que el Proto-Shiva también estaba con una postura. Bueno, han encontrado como posturas de las que supuestamente podría haber surgido el yoga. Qué que bonitos conocemos. los sellos, ¿verdad? No, están preciosos esos detalladitos, sellos, güey. ¿eh? Son preciosos. Bien Pero el detalladitos. primer sello encontrado, adivina de qué animal fue. De una serpiente. No, Ah, entonces no. de un unicornio. El unicornio de Mohenjo-Daro. A ese le llaman el unicornio. ¿Pero será un unicornio o será un...? Ya ves que Yo en la te voy a India decir- está esta especie como de antílope, que es este animal. Yo digo, no, es que de hecho la oficialidad de las cosas dice que ese es un animal mítico, reflejado en los sellos. Que me parece absurdo que digan que es un animal mítico cuando todos los otros animales sí Sí existen. existen. Y justamente vienen en sellos, o sea, como para denotar Que alguna... mira, este güey está deteniendo 2 tigres, carnal. Ajá, Y los tigres en envergadura miden 3 metros. sí, es cierto, sí, también noté esa parte. Ese es Y va- peculiar, ¿eh? y otra vez, es que el problema, porque seguramente va a haber, y que creo que ya no llegan tantos de bunkers allá a YouTube, todos se quedan en TikTok y en otras redes, pero los que llegaron aquí a YouTube, cuando dicen, es que todos son el problema de ver a las culturas, y por eso es mi tesis principal, que dejemos de ver a las culturas como imbéciles supersticiosos porque no lo eran. Cabrón, estos cabrones ya acabamos de hablar todo Sí. el programa, hablamos de los avances tecnológicos de una civilización de hace 6000 años, cuando se supone que eran una bola de imbéciles supersticiosos Sí. que creían que los gatos eran dioses. No me puedes venir a decir que esto era porque así creían ellos, así se representaban. Porque en su pendeja imaginación creían que eran este tipo de cosas, ¿ves? Es cierto. O sea, hay que tomar con más respeto la forma en cómo interpretaban y ponían y plasmaban su mundo, güey, porque ahí hay mucha información también. Entonces, nada más como dato curioso,
Esos vatos son tigres. Y los tigres cuando están parados llegan a medir hasta 3 metros, entonces. ¿Y sabías que también una de las Mira, esto es lo que se dice. No, mira. Espera. Ajá, sí, justamente las posturas de las yoga. posturas de yoga, amigo. Pero también, ahorita que muestras este sello de la persona sosteniendo a los tigres así, Sí. que miren, bueno, los tigres son grandes. La representación de los sumerios no hay un... Gilgamesh con su león. Con el león, cargando un león, Sí. así como si fuera un gatito, casi Sí, así sí. de... Que dicen que es porque era para representar que Su Gilgamesh era grandeza. grande y la chingada. Y es como, ¿sí o no? Por ejemplo, aquí este sello del unicornio, yo creo que es un animal ya extinto. Un posible animal. ¿Puede ser? O sea, realmente un unicornio, porque sí parece como una especie de tipo cebra. Es que digo que se parece al antílope, pero hay un antílope que vive por esas zonas. No, pero no me acuerdo cómo se llama. No, pero el antílope no tiene el cuerno así ondulado. Sí lo tiene. Pero es que no los antílopes tienen un cuerno... Pero es que no es un antílope, es como una especie de antílope, pero es de esas zonas, güey. Sí lo he visto. Pero no me acuerdo cómo se llama. Es como un venadito que tiene un pico aquí. Pero eso no se ve como un venado, para empezar. O sea, eso se ve más como una especie de vaca. ¿Caracal? ¿Qué es el caracal como este güey? Creo que es este güey. vaca con un... Sí, pero no, pero ve, o sea, tiene sus 2 cuernos. Sí, por eso te digo, pues tiré 2 cuernos, pero ese es en específico, güey. Caracal creo que se llama. Sí, ya lo había visto. Pues Pero se es me hace que, muy mira, hay parecido. 2 cosas que dice la oficialidad. Que esos son rinocerontes, que es el animal mítico del unicornio, pero no es un... esto sí parece un unicornio. Que podría ser un animal extinto. Que También tenía podría un ser, cuerno, y de ahí claro. se pudo haber originado justamente el mito del unicornio. O sea, que de ahí O venga así. puede haber sido un animal que nada más tenía un cuerno, güey. También eso podría ser cierto. Por eso, yo digo que es un animal Pero extinto. no, que no, tenía no, un o sea, cuerno. uno de estos, güey, un antílope normal. No, que porque, se cayó un porque hay cuerno, varios sellos, con estos, con mira. ese, güey, ok. Ya vamos a mostrar así como... Son varios aquí también está este, Mira, amigo, está este. mira, una posibilidad es que tenga su origen en la India como un asno hindú de colores muy distintos al blanco. Y mira qué curioso cómo lo representan, güey. Pero es muy diferente porque ve cómo tiene el cuerno hacia adelante. Güey, es el mismo, o sea, ese güey también es de mitología, por eso dice, específicamente está hablando de los unicornios, mira. Unicornios, ¿no? Habla de los unicornios. Dice, es un animal mágico, bla, 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 bla. También se piensa que una posibilidad es que tenga su origen en la India como un asno hindú de colores muy distintos al blanco, pero no es un asno, pues. Sí, no, Es un unicornio, pero es el unicornio hindú ese. es que ese que me estás mostrando ahorita no se parece a este. La fisonomía, este es más de un venado, este es más como de una especie como una mezcla entre burro y buey. ¿Me entiendes? Como un torito, ¿no? Ajá, porque pues ve también sus genitales, o sea, está raro, o sea, es un animal que yo creo que está extinto. Muy posiblemente es un animal extinto, pero real. Porque también dicen, no, es un rinoceronte, pero es que también tienen sellos con rinocerontes. De hecho, este canal ¿A poco hay rinocerontes en la India, güey? ya están extintos ahí, pero los sellos, ¿no viste los sellos de rinoceronte No. de Mohenjo-Daro? Mira. A ver. Mira, son estos. Ah, órale. Son los rinocerontes. ¿A poco sí había rinocerontes en la India, güey? Sí, en ese entonces sí. Dicen que, eso sí, la oficialidad de las cosas sí reconoce que había rinocerontes en ese entonces, que era una especie de rinoceronte indo que ya está extinto. Yo también pienso puede que haber el unicornio, claro. pues, yo no sé Puede por qué lo niegan. O sea, por qué dicen que es un animal mítico. O sea, de todos los sellos hay animales reales, menos en el unicornio. Porque no lo han visto. Pero, güey, pues el Nergal, ¿cómo se llama? Narga. Se llama Nargal, ¿no? Nargal, el animal que es como Ah, como un delfín y que nomás tiene un cuerno. Que tiene sí, no me acuerdo cómo se llama. Nargal, ¿no? Nargal. Nergal es el dios también de los. No me de los acuerdo, pero sumerios. sí sé cuál es. Sí, es el Narga, güey. Ajá, Nargal. Nargal, sí. Narga. Ujú. Nargal. Ajá. Ah, no, Nargal es un güey de. No, sí, mames, sí. Pues no sé. Me mandó el sumerio, mira. Ahorita les digo. Pero bueno, el chiste es que... Delfín unicornio. Y te digo, estuve escuchando a no recuerdo cómo se llama el canal de este señor. Narval. Narval, Simón. Narwal, ¿no? También es Narwal con H-U-A-L. Mira, le puse delfín unicornio y sí me salió. Narval. Sí, a huevo. Pues hay que saber cómo buscar en internet. Pero bueno, es ese güey, el narval. Ajá. Entonces es un unicornio, solamente que marítimo. Y Sí, o sea, unicornio quiere decir que tiene un solo cuerno, Si ¿no? extinguimos No a es- ese güey, y en el futuro, güey, van a decir, no, mira, estos pendejos creían en pinches delfines unicornios. Pero pues, ahí Ándale. está. Ahí está. Que al final que se dice que este güey es un diente, no es un cuerno. Pero, güey, a mí el unicornio no se me hace tan difícil de creer, pues esto más es un caballo con un cuerno. Sí, es un caballo con un cuerno, realmente. O sea, obviamente, ya o sea, la fantasía que conocemos también como medieval, el ser mítico, yo creo que viene también del medievo un poco, ¿no? Fantasías nórdicas o no sé de dónde venga, ¿no? A ser nórdico el mito del... Sí, pero, güey, el unicornio no lo veo tan pues Sí, no ¿no? estás hablando de un Pegaso, por ejemplo, que es un caballo con alas.
O no estás hablando de un centauro, un minotauro, ¿ves? Sí. Estás hablando de un pinche caballo con un cuerno, güey. Sí, Por sí, supuesto sí. puede haber existido, Sí. claro. O sea, en especial es que cuando lo ves, o sea, no es el típico unicornio blanco con alas así mágico y tal, sino este es un animal, o sea, Sí, es como un antílope. muy pero con un normal. cuerno. No, porque los antílopes son más delgados, tienen la fisa- ¿Cómo? Te estoy diciendo cómo. No, es más como un caballo con cuerno, como un burro, es que realmente sí es como un burro Como con un cuerno. burrito con cuerno. O sea, como, porque es más acuerpado. Burros hay en todo el mundo, güey. Es como más acuerpado. Pero bueno, aquí algo interesante es que te digo que estaba escuchando a Sí. este personaje, que es como un viejito colombiano que cuenta historias también así. Se ve que es muy estudiado, muy leído, pero él hace cuenta que nada más te cuenta historias así asombrosas de culturas antiguas y todo. O sea, bueno, como los hechos históricos y todo, no te lo respalda con nada, no pone imágenes, o sea, nada más es muy, muy elocuente y muy articulado al hablar. Entonces, ¿Cómo pues, se eso es llama? lo ¿No que sabes cacha. cómo se llama? No, quería buscarlo, pero pues. ¿Qué es paisa está en o el es? internet. ¿Tienes ahí tu a paisa o no? No, yo creo que es Rolo. puede ser de Bogotá, no sé. Pero bueno, en fin, él decía Shout out que, para los paisas. que algo muy peculiar de Mohenjo-Daro también es que supuestamente se había encontrado que habían domesticado tanto elefantes como a rinocerontes. Ahora, yo me puse a buscar ¿El sobre Mohenjo? el Mohenjo-Daro. Bueno, en la civilización. Ajá. ¿Qué? Yo lo que me puse a investigar y es que Domesticado. efectivamente los elefantes se cree que sí pudieron haber sido domesticados, como en la actual India, Pues que los utilizaban para eventos los y persas tal. lo utilizaban como Ajá. tanques de guerra. De los rinocerontes decían que no hay pruebas para decir que fueron domesticados, pero se encuentran dentro de los sellos de todos los animales con los que convivían ahí. Del diario. Todos esos animales, o sea, esos sellos, ¿para qué estaban ahí? Eran sus animales típicos. Sí, sí. Eran los animales típicos con los que convivían en el día a día. Entonces puede ser, además es un rinoceronte extinto, no sabemos, no podemos comprobar, o sea, porque podría ser que sí tuviera cualidades más domesticadas, o sea, como que fuera más pasivo, digamos, ¿no? A diferencia del rinoceronte africano, que no manches, intenta domesticar uno de esos y a ver cómo te va. No, pero esta especie extinta de rinoceronte pudo haber Que sido el más ser humano pasiva. domesticado todo lo que quiere, ¿eh? Ahí están los gatos. Pero eso es muy peculiar, imagínate, ¿no? Tener así tus rinocerontes domesticados y todo en Mohenjo-Daro está... Órale. O sea, es una civilización muy, muy extraña, Sí. ¿no? Entonces... Muy avanzada. Muy avanzada. Sí. Muy avanzada, güey. Que fíjate Y que, ve que el es curioso, güey, simbolismo, o porque sea, les el llamamos simbolismo civilizaciones avanzadas, güey, pero para los tiempos ellos eran normales. No eran civilizaciones avanzadas, ellos se veían normales, güey. O sea, eran como una civilización cualquiera. Porque no eran la única. Sí, no, Porque no, dijeras, güey, no mames los sumerios. No, güey, los sumerios, los egipcios, estos cabrones. Aquí había una ciudad que se llamaba Car o Cural en Perú. Los mayas, güey, los mayas también surgieron como si ya estuvieran ahí toda la vida. Sí, es cierto, es cierto. Era la civilización global, básicamente. Era la civilización global, amigo. Era una civilización global, obviamente con sus peculiaridades culturales específicas de la región. De la región. O prototipos. Es que yo creo, ves que dentro de los escritos de sumerios, Sí. sí hay textos oficiales y todo que hablan de que Inanna se robó los Me, Sí, que eran las instrucciones para civilizar. para civilizar. Sí. No, y se habla de que hay varias civilizaciones de Inanna, como, Y es que aparte, como en Creta, por ejemplo, ¿no? Postdiluvio se dispersaron, güey. Fueron a dispersar y fueron a llevar información a todos Y si lados. estamos hablando de que estaban experimentando y haciendo un montón de cosas, seguramente tenían ciudades prototipo con distintas, como ahorita, no tenemos el comunismo, el socialismo, el fascismo, el todos capitalismo, son de lo la que misma quieras, mano. distintos tipos de capitalismo, Y ¿no? son de la O sea, misma mano, neoliberalismo, tal cual. todo. Son prototipos, son Sí lo distintas son. formas de organización social. Déjame ver Seguramente con los dioses cuál- estaban experimentando para ver cuál funcionaba y Sí. seguramente siguen en su Sí, sí, experimentación. completamente. Seguramente sí, por eso es que hay nuevas formas de manipulación. Por eso es que lo de Edward Bernays fue nuevo, fue un descubrimiento, la aplicación psicológica, porque a lo mejor antes eran pues mucho más evidentes en su forma de manipular. Sí. No, o sea, quién sabe. Entonces, está rarísimo. Ahora, no sé si sí están domesticados los rinocerontes, pero parece ser que sí formaban parte de la cultura básica de la ciudad de Mohenjo-Daro y de la civilización del Indo, del Valle del Indo, ¿no? Ahora, hablemos ya de la peculiaridad o por qué se dice lo de la bomba atómica. Ok, primero no se sabe cómo desapareció, solamente cómo se fueron en decadencia, solamente se sabe que de pronto la gente dejó de estar ahí. Pero obviamente, recordemos que Mohenjo-Daro va por capas, entonces solamente se excavaron hasta las del 3000 para arriba y todo lo demás abajo no se han escarbado. Entonces, aparte, si hay símbolos, y eso es lo más interesante de todas estas civilizaciones, hay símbolos de decadencia en todas las civilizaciones antiguas. Normalmente lo que se espera es que las civilizaciones sean como la nuestra. Sí. Que van evolucionando de forma lineal hacia arriba. En todas las civilizaciones antiguas, güey, hay símbolos de decadencia. Cada generación era más pendeja que la anterior. Ah, ok, bueno, eso es cierto. Eso es muy importante. Sí, Muy, es como una de muy evolución. importante Sí. porque los primeros registros, por ejemplo, de los egipcios, güey. Los egipcios nacieron, güey. O sea, Egipto nació
Y ya había jeroglíficos, ya había matemáticas, ya había los grandes templos, güey, ya había la... Se supone, en teoría, que la Gran Pirámide fue construida hace 4.500 años. O sea, en el periodo de la segunda dinastía, que fue cuando construyeron la Gran Pirámide. Es cierto. Estamos hablando de, güey. Y las siguientes dinastías construyeron puras mamadas. Puras mamadas, entre comillas, porque también son obras portentosas de arquitectura, pero no era lo mismo, güey. Estás viendo las piramidotas enormes, güey, y las siguientes se construyeron, fueron esos pinches figurats chiquititos Sí. así con escalones Es cierto, que es no les cierto. quedaban. Lo mismo pasó en Sumeria, carnal. Lo mismo pasó en Toluca, el Cerro del Toloche. lo mismo pasó en Toluca con el Cerro de Toloche. Lo mismo pasó con los mayas. Sí. Lo mismo pasó con los toltecas. Lo mismo pasó con todas las civilizaciones sí, carnal, cierto. que florecieron de repente y cada generación fue perdiendo conocimiento. ¿Por Así qué? es. Pues porque probablemente los viejones que construyeron eso se murieron. Sí. O sea, los que venían Dejaron de los que legar. venían del diluvio. Pues bueno, yo no sé si se murieron, se fueron o qué onda, ¿no? Pero sí, justamente esto abre las puertas a una teoría de que lo más actual que conocemos es una repoblación de lugares que ya eran civilizaciones más avanzadas. mucho más avanzadas, güey. Porque también, o sea, John Anthony West propuso que la esfinge, ¿no? Data de 40.000 años atrás. Puede ser de 1800 o más, vaya, hasta 40.000, que es cuando otra vez estaba Leo ahí. Entonces, no, o sea, estamos hablando de que, o sea, sí, la civilización humana definitivamente es mucho más antigua de lo que creemos. Pues bueno, es que también, o sea, podemos usar de base la lista de reyes sumerios. Están Que pendejos. llegaron hace 440.000 años, ¿no? No, está mal. Básicamente. Esa lista de la mitad para acá sí y de la mitad para superstición. atrás no. Es superstición. No, sí. solamente de la mitad para atrás. Solamente la mitad para atrás. De la sí, mitad para frente está perfecta. De la mitad Sí, para atrás sí. es superstición. Después del es- diluvio todo es Sí, oficial, ¿no? todo ya es oficial. Y la misma lista hecha por las mismas manos, sí, pero sí. de allá para atrás no, y de aquí para allá sí. Porque los humanos no pueden vivir eso, güey. O sea, ¿quién te dijo a ti? Sí, ¿cómo es posible que 36.000 años? ¿Dónde has Dumuzi, visto? ¿Dónde dijeron? el hijo de Dios. ¿Dónde has visto que haya muestras de civilización de más de 6.000 años? Gobekli Tepe no. No. Sí. ¿Dónde has visto otra? Esta tampoco. Y esto, mames. No, el neolítico ahí nada más llegaron un ratito, en corto levantaron unos megalitos enormes, Y los ya. grabaron y todo, y vámonos Porque- a seguir porque- nomadeando. Porque tenían hambre y no podían comer. A no seguir podían cazando y quedarse mucho recolectando, ¿no? tiempo. No, hombre, somos brillantes como especie. Bueno, la cosa es que todo esto ha ido de evolucionando y lo mismo pasó con Gobekli, con Mohenjo-Daro. Lo mismito. Capas, cada una con muestras de evolución y entonces llega un punto en el que parece que la gente se fue. Solamente se fue. La Dejaron de estar. oficialidad de las cosas dice que fue por cambio climático. Ajá, que ahí se va. secaron los- Lo primero que se especuló fue que había desaparecido la gente de ahí porque los arios llegaron. Los arios llegaron de Europa, ¿no? De la parte de Europa, de Persia, de Irak, todas esas zonas fueron los arios. Entonces llegaron y se decía por justamente Mortimer Wheeler, que fue el que propuso esta teoría, Sir Mortimer Wheeler, que los arios llegaron y pues los arios venían en sus pinches caballos con carruajes, y se chingaron a todo el mundo. Pero Ajá. después, pues esta fue desestimada porque justamente no se encontraron cuerpos. Se encontraron 37, otras fuentes dicen que 44. Más bien, en los cuerpos que se encontraron estaban desubicados, es decir, estaban en medio de la Diseminados. calle, dentro de sus casas. O sea, parecía que habían sufrido una muerte súbita. Muerte súbita. Violenta, también porque había, o sea, es peculiar, ¿no? Algunos de estos cuerpos que fueron encontrados estaban tomados de las manos, ¿no? O sea, como que estaban pasando por una situación, Pero fueron muy poquitos. eran poquitos. Entonces dicen que, o sea, justamente Sir Mortimer Wheeler dice que llegaron los arios y los masacraron, pero no ¿Dónde están encontraron, los cuerpos? o sea, encontraron esos cuerpos y esos cuerpos no tenían, no presentaban heridas o perforaciones. Ni había muestras de batalla en la ciudad. O sea, todo lo que se Ajá. ha descubierto es que como que no. Entonces Ni armas, nada, no había nada, sí. se desestimó y entonces ahora sí se dice que fue por cambio climático, básicamente. Cambio climático y porque se chingaron todos los árboles de la zona, que eso también eso sí puede ser real. Porque justamente para poder crear una ciudad tan grande, güey, tenían que hacer estos hornotes y en esos hornos pues ocupaban mucha madera. De hecho, incluso se encontraron registros que después de utilizar la madera, que sacaron toda la madera y ya no había carbón, utilizaron estiércol. Y entonces la deforestación, que sí podría ser, o sea, sí puede ser, güey, pero pues, güey, en una sociedad tan... Te das cuenta. Tan avanzada, tan te das cuenta avanzada. cuando se va a secar tu río, cuando se va, o sea, Pero bueno, a mí me parece absurdo, porque esa es la que le aplican a todos. lo mismo pasa con los mayas. Fue la deforestación, el cambio en el río,
La deforestación llevó a que pues ya no hubiera tanto recurso, la falta de recursos también contribuyó a que la gente... Bueno, sí dicen hubo que migraron, una ¿no? explosión demográfica antes de que se fueran todos, creció de más la gente, ya no había comida, la falta de comida pues llevó a enfermedades, llegó el cólera, llegaron enfermedades, entonces la gente se empezó a morir y decidieron huir de ahí. Se dice que justamente que migraron hacia otros pero lo lados. peculiar es que hubo un abandono, güey, de la civilización del Valle del Indo global. Total. Todas las O sea, civilizaciones... esas 5 millones de personas básicamente que Se se fueron. fueron, salvo los que estaban en cementerios y los que encontraron. Pero Sí, algunos aún cuantos así, quedaron. nada de esto explica la muerte súbita de los cuerpos hallados en Mohenjo-Daro en las calles. Porque algunos Oye, sí, por cambio climático no te mueres que súbitamente. también es importante de No te entender mueres que súbitamente. que estos cuerpos fueron encontrados en diversas capas. Es lo que se dice, que supuestamente de distintos tiempos. Bueno, esa es la oficialidad. Entonces, hasta ahí, eso Pero hasta ahí aún lo que así se sabe. está muy extraño que en distintos, o sea, ¿cómo? O sea, porque no los encontraron en distintas capas. Sí, algunos, Están regados por la ciudad, pero, pero algunos se encontraron en diferentes capas. No encontraron los 37 pero en la de misma muerte capa. súbita y Lama los dejaron aventados en el cuarto y los dejaron aventados Es que en unos, las calles. Y los parece dejaron- ser que unos, por ejemplo, No tiene sentido, eso no explica nada. Estos parece ser que sí fueron encontrados como en una fila funeraria. O sea, no fue un rito, pero sí los aventaron todos en una y los enterraron a todos. Pero estaban en el medio de la calle. Sí, pero es que como estaban en capas, pero es que estaban en medio de la calle, pero no fueron encontrados en la misma capa. Está bien interesante, güey, porque Está raro. se supone que también las mismas fuentes oficiales dicen que la misma estructura fue mantenida siempre, güey. Solamente iban haciendo capas, cambiando nuevas, se chingaban las piedras y ponían otras, pero mantenían la misma estructura. Sí, a mí me parece muy extraño porque eso no explica nada de la muerte súbita. Encontraron también estas que llaman las piedras negras, que son estas piedras Vitrificadas. vitrificadas, que son una especie de cristalizadas, también diseminadas por varias zonas. Se encontraron como varias cosas peculiares, pero por ejemplo lo de las piedras, pues también se encontró, se especula que pues también tiene mucho sentido. Es que son las piedras que se fabricaban en los hornos, porque tenían grandes Sí, hornos para hornos de fabricarlos. cerámica y todo, sí, eso es cierto. Y entonces, pues ahí la misma piedra, pues que eran pinches hornotes, güey, pues para fabricar todos estos tipos Sí. de estos ladrillos, son unos pinches hornotes, Sí, y ahí sí, la sí. piedra sí se Que vitrifica. justamente, ¿no? Lo que dicen es que, o sea, encontraban piedra vitrificada, ladrillos vitrificados, pero ladrillos vitrificados, eso es algo extraño, porque para que suceda la vitrificación, tiene que estar expuesto a un calor de arriba de 1500 grados centígrados esos hornos sí y lo pueden después llegar. un enfriamiento súbito. Pues estos hornos sí lo pueden llegar. Sí, pero los ladrillos vitrificados, eso es lo raro. O sea, entiendo lo de pedazos así Pedacitos. Dices, bueno, sí, pero los ladrillos vitrificados, eso está extraño. Esa parte. Y básicamente eso es lo que se estimula, lo que se estipula. No se sabe qué pasó con la gente, no se sabe por qué no hay cementerios, no se sabe por qué no han encontrado más cuerpos. Eso es todo lo que se sabe y esa es la parte oficial. Digamos que la teoría ahorita voz cantante es que fue por cambio climático que la gente abandonó toda la civilización del Indus Valley. Así es. Ese es Y hasta ahí llega la oficialidad de las cosas. Ahora sí, vamos con la otra teoría, que esta investigación me gustó porque parece ser que la otra teoría es más falsa que la falsa arqueología moderna. Es cierto, sí, porque bueno, Esto estuvo chido para que vean que no nos tragamos todo eso. Es Así es. importante. Se Porque supone- esto sí parece que no. o sea, justamente dadas las peculiaridades de estos cuerpos hallados Sí. en posiciones extrañas, representando una muerte súbita, la vitrificación de ladrillos, la vitrificación de, bueno, las piedras vitrificadas, Sí. etcétera, ¿no? Surgieron ciertas especulaciones, quién sabe de dónde fregados salieron. Bueno, se dice, ¿no? Que los primeros comentarios respecto a una posible bomba atómica antigua surgieron de un tal Alexander Gorbovsky, Gorbovsky. del cual yo no encontré ni Nada. nada de Alexander Gorbovsky, de un libro que se llama supuestamente Reliquias de tiempos antiguos, una cosa así. Y Alexander Gorbovsky hacía referencia a una investigación que se hizo de unos cuerpos en las cuales hablaban de que en esos cuerpos hicieron estudios de radiación, pero lo que se dice que en el estudio original decía que los cuerpos tenían el 50% de radiación de lo que se esperaba normalmente en un cuerpo. Pero Ujú. como estaba en un idioma y Alexander Gorbovsky lo tradujo al ruso, entonces lo tradujo mal y terminó diciendo que era un 50% cuerpo, más, ¿no? 50% más de radiación de la esperada en un cuerpo. Ujú. Y de ahí empezó todo el bulo. Además que supuestamente este cuerpo ni siquiera fue hallado en la civilización del Indo, o sea, fue en otro lado, completamente diferente, o sea, fue otro lado, o sea, ni siquiera fue ahí en esa zona. No fue en África. Y que supuestamente el supuesto libro de Alexander Gorbovsky, que yo no lo encontré por ningún lado, se supone que nada más está en ruso. O sea, no existe tal libro, o sea, yo no encontré tal libro.
¿no? Se supone que ese libro pues tampoco menciona nada de Mohenjo-Daro, ni de la civilización del Valle del Indo, ni nada. Entonces de ahí surgen las más grandes especulaciones, que en eso se basa el supuesto también arqueólogo Davenport. David Davenport. Que tampoco encontré mucho de David No Davenport. hay nada, No de hay hecho, nada de David David Davenport Davenport. parece que no existe. También se dice que tiene un Bueno, ese supuesto fue el libro primero que- y luego llega David Davenport en los 50s, más o menos en los 60s, Ajá. que hizo un libro en italiano que decía justamente del origen de una bomba atómica en civilizaciones antiguas. Ajá. Más o Y menos el nombre. utilizaba también... Pero lo hizo junto con otro Otro italiano, con sí. otro italiano. Sí, No, sí, sí. David Davenport se supone que era británico y el italiano era, Era el otro. Que coescritor. solo está en unas fotografías, ¿no? Del David Ellos dos y Davenport. ya es todo lo Están- que existe de información de esos dos No canales. hay nada más de estos cuates. A ver, déjame ver si aquí tengo las fotos de estos tipos. Nada más para que nos demos una idea, que es lo único que hay de estos sujetos. O sea, no hay nada más. Mira, esta es la foto que hay este se supone que es David Davenport y Ajá. este es el otro italiano que se llama Ettore Vicenti. Ettore Vicenti. Ettore Vicenti. Y no sé si un Swami ahí, quién sabe, en Pakistán estaban. Pero es lo único que hay, no hay información del tal David Davenport. O sea, no hay nada de información. Y supuestamente los estudios de David Davenport era que supuestamente había encontrado los ladrillos vitrificados, las piedras vitrificadas. Él fue el que dijo todo eso. Él justamente trajo los supuestos estudios de los esqueletos hallados con radiación, todo este rollo, más aparte también unos supuestos textos del Mahabharata, ¿no? Que no vienen en el corroboraron, Mahabharata. que tampoco vienen en el Mahabharata, sí. Que fueron ahí como, se supone que sí vienen en el Mahabharata, pero fueron como acomodados, o sea, vienen separados, están descontextualizados y fueron acomodados de tal Lo que forma. dice el Mahabharata, lo que sí dice es el que sigue, uno de sus pasajes. Ajá. Pero no, porque fíjate, lo que se supone que dice el Mahabharata, porque muchos de ahí lo toman, porque David Childress, justamente de Ajá. David Childress hablamos en el episodio del Smithsonian. Del Smithsonian, de los gigantes y todo esto. Él, Bueno, ¿qué? todo este tipo de investigadores hacen eco de este pasaje que se supone que viene en el Mahabharata, que dice, era un simple proyectil cargado con todo el poder del universo, una columna incandescente de humo y llamas, tan brillante como miles de soles. Rose brilló, ¿no? En todo su esplendor, se levantó en todo su esplendor. Era una arma desconocida, un rayo de hierro, un mensajero gigantesco de muerte, el cual se redujo a las cenizas, el cual redujo a las cenizas la raza entera de los British y los Andakas. Los cuerpos estaban tan quemados que eran irreconocibles. El cabello y las uñas se cayeron. La arcilla, la cerámica se rompió sin causas aparentes y las aves se volvieron blancas. Después de unas cuantas horas, todos los materiales de comida estaban infectados. Para escapar de este fuego, los soldados se estiraron a sí mismos en las corrientes para lavar y lavar sus equipos. Se supone que eso viene en Mahabharata, Pero pero no, se ha esto es encontrado. justamente lo que te digo, que es una colección de textos Lo que sí viene que es vienen este. en otros lados. El que sí viene es este. Dice, cuando el siguiente día llegó, Kamba trajo la fuerza de un cinturón de acero, a través del cual todos los individuos de la raza de los Brishnis y los Andakas se vieron consumidos a las cenizas. De hecho, por la destrucción de los Brishnis y los Andakas, Kamba trajo, a través de esa maldición, un feroz cinturón de hierro que se miraba como un gran gigantesco mensajero de la muerte. El hecho fue reportado al rey en un gran distrés de la mente. El rey Ugrasena, que hizo que el cinturón de hierro fuera reducido a polvo. O sea, nada, o sea, sí dice de un arma, pero no que los 1000 soles, sí, que quitó Sí, la sí, carne. sí. No Es dice. cierto. Y que también, bueno, supuestamente, ¿no? Los Vedas hablan de los Vimanas. Sí, eso sí. Eso es cierto. Que ahí vienen, güey. Es cierto. Ahí están las representaciones. Esa no es mentira. Sí. Hay representaciones de carros alados, si hablan de los Vimanas, si hablan de la guerra. Que creo que, o sea, los Vimanas sí hablan en los textos más antiguos, pero la representación de los Vimanas creo que es un texto o sea, de más moderno. Ujú. O sea, es más moderno. Pero sí hay imágenes de los grabados sí, antiguos. de los carros alados, claro. Pero hay que ver. Haremos es un que programa de creo que Vimanas. habíamos Hagamos un programa de los habíamos Vimanas. investigado Que era más moderno. Era más moderno, sí, o sea, Creo justamente que esa también parte. fue por parte del Sakarezichin, uno de sus amigos de Sakarezichin. ¿Quién sabe? Pero sí, justamente, y acá, pues qué decepción del David Childress, que no se puso a investigar bien, ¿no? Porque, Güey, pero bueno, mira, nosotros también contamos con la tecnología de nuestra parte. El David Childress bueno, sí, salió sí, en cierto. el 90 y tantos, Y güey. es que sí fue muy referenciado, o sea, Mucho, es carnal, súper referenciado. mucho. Por todos lados hablan de Alexander Gorbo. O sea, el gran misterio de este canal español, que tiene más de 1 millón de suscriptores. Ay, de la vocesota. El BM, no, sé, ¿no? se llama BM Gran Misterio. Iván Martínez.
Creo que sí, bueno, es un chavo español ahí, bueno, ya no tan chavo, un chavo ruco español, que tiene más de 1 millón de suscriptores, hablando, en su episodio que habla de Mohenjo-Daro, se tragó completa todas estas investigaciones que no tienen fundamento y las da como si fueran así tal cual, porque no se puso a ver ni siquiera quién era el Alexander Gorbovsky ni el David Davenport. O sea, bueno, hay que... También lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Que bueno, También lo hemos hecho nosotros. este estudio, lo que estaba leyendo ahorita de la parte tú lo sacaste de Jason Colavito, ¿no? De Ancient Origins, que yo lo encontré en Ancient Origins. Ah, pero eso yo creo que fue un extracto del Jason Colavito, porque Y eso es importante. Esa desestimación es de Jason Colavito. del Jason Smithsonian. Colavito, Trabaja Jason para el Colavito lo vimos en el episodio del Smithsonian, que justamente desestimado a David Childress, pero hay otro tercero, que era Jason, no me acuerdo cómo, no, Jason Colavito, que era doctor Greg, algo que se llamaba, Ajá. que él decía, güey, yo hice también mi investigación y aquí sí encontré este nombre y aquí están estas cosas, güey. Sí, así es. Entonces, pero lo importante es que ni del Gorgovsky, ¿cómo? Gorbachev, Alexander Gorbovsky. ni del David Davenport, de eso, güey, sí no hay No hay información. nada. No hay Eso nada. es bien importante. O a menos que la hayan erradicado por completo. Y tampoco... Que mira, no lo dejaría tampoco Pero fuera. carnal, también es importante Pero sí, que no. esos libros son de los 60, 70. Para estas fechas ya debería haber más No, investigaciones el de Alexander Gorbovsky es anterior, ¿no? de los 50 y el otro es de los 70. Para estas fechas, carnal, ya debe haber gente incluso independientes que fueran Sí, ido con sí, sus sí, contadores cierto. Geyser y no han salido, güey. Hubiera mucha Sí. información. Hubiera Sí, mucha sí, sí, información de cierto. gente. Yo fui, y porque aparte, además, Sí, considera, no es difícil. considera, güey, que se supone, no se supone que el sitio el que está en Rusia, el de la bomba atómica, el del accidente, el del incidente, Chernobyl. ¿No se supone que Chernobyl no va a ser no, es inhabitable hasta por 10.000 años? Dicen. Ok, por un desastre nuclear. Ujú. Si hubiera caído una bomba ahí, güey, los cabrones que se estaban robando los ladrillos para hacer Algo ya estuvieron así No, sin ojos. Mira, hagamos pura lógica. O sea, pura lógica. Y otra espera. cosa muy importante, antes de quedar en la pura lógica, si hubiera caído una bomba atómica, no habría ciudad. No, es justo. Es que Esa usando era. pura lógica, no habría ciudad. No habría Yo pido muerte. disculpas porque yo sí me la tragué, pero no había hecho investigación. Sí, hasta es que ahorita. justamente, o sea, nosotros o sea, dijimos, bueno, una bomba, se dice de una bomba Sí, atómica y sí, pues sí. obviamente uno va a investigar Sí, sí. y entonces ya ves qué onda. Ya ves que no. Pero, o sea, para empezar, los cuerpos hallados de muerte súbita ahí, la bomba atómica no lo explica porque hubieran sido borrados completamente. Completamente. La vitrificación tampoco puede haber vitrificación porque dice que la vitrificación es del epicentro de 45 metros a la redonda. Hay una bomba Se chinga atómica de todo. 45 metros a la redonda, no manches, destruye una ciudad completa, o sea, no 45 Que metros a recuerda la que redonda, no es nada. también hay debunkers de la bomba atómica, güey. Se supone que tampoco nunca aventamos más que pura riata. En Hiroshima y Nagasaki, habría que ver, Lo habría siento que por ver. mis compas los japoneses, pero pues hay que... Miles Mattis, cuestionarlo ya todo. sabes que él sí dice que todo esto es pura hay charada, varios nada más es hay como varios que dicen que- operación para aterrorizar a la Que población, eso de que nunca bombas sucedió, güey. atómicas Que y eso todo. nunca sucedió. Que no tenemos la tecnología para hacer eso. Pues habría que ver, habría que ver. También hace mucha referencia, ¿no? Justamente a esto de cuando Oppenheimer se le pregunta, entonces, Justo. ¿esta es la primera bomba atómica? Y dice, ¿de nuestros tiempos modernos? Sí. Pero Y habría también- que ver, y ¿es también real? ¿Es real esta...? No lo sé, pero yo también lo vi. Y Habría también que ver. dice que Alexander Graham Bell cuando inventó el teléfono dijo, bueno, ya estamos redescubriendo las tecnologías antiguas. Es que sí puede ser, o sea, yo no desestimo que haya habido bombas atómicas o armas en el pasado. Puede ser. Ahí en Mohenjo-Daro, no. Porque justamente, o sea, para empezar, Una bomba atómica no fue. no fue bomba atómica, ¿por qué? Porque si hubiera, No hubiera ciudad. habría un hueco enorme, No hubiera y habría, ciudad. habría un cráter, por Dios, Sí. y no habría ciudad, todo lo pulveriza. O sea, siendo de ladrillos, el ladrillo, no manches, es no, y más que aparte pulverizado. sí, ya te digo, yo esperaba, carnal, cuando empecé la investigación, esperaba que hubiera más información moderna. Incluso de gente loquillos, güey, porque ya ahorita hay mucho, carnal, ya hay acceso a todos lados. ya Es lo puedes ir mismo. con tu contador. Son de las Excel. mismas referencias, Las mismas. todas. No, no ha Gorbovsky habido nada y Davenport. No, Lo mismo, no. no hay más. No hay nada más que eso. Es todo lo que dan de pruebas. Que sí pudieron Y es esconderlos, absurdo. sí, pero güey, al menos de la radiación ya hubiera pruebas. Sí, eso es cierto. Al menos de esa. Eso sí, ya habría si fácilmente, existiera, ya habría muchas fácilmente. pruebas, güey, porque hay chingo de gente que se dedica a hacer eso, güey, Sí. a ir a ver qué onda. Pero entonces lo de la bomba atómica, pues no, pero todo lo demás está, güey, todo lo demás está súper impresionante, carnal. Sí. Súper impresionante. Cómo fue construida, el periodo del tiempo en el que fue construida, carnal, que brotó básicamente de la nada. En 100 años fueron construidas las 1500 ciudades pequeñas, güey. Tenían acueductos, tenían esta civilización tan avanzada, carnal, que tenían la orden para poder estructurar. Porque aparte también cobraban impuestos, como ¿sí? los sumerios.
Así y tenían es. organización, carnal, y tenían burocracia. o Todo sea, lo documentado. era una ciudad como una ciudad moderna, güey. Seguramente tienen tecnologías muy avanzadas, carnal, que no conocemos ahorita. Cierto. Porque no tiene ningún sentido que una civilización que tenga todo ese conocimiento, güey, vivan en casas de lodo si no es por algo. Es cierto. Es Entonces, cierto, no es cierto. necesariamente lo volvemos a decir. La evolución del ser humano actual no tiene que entender que todas las evoluciones tengan que ir a plásticos. Puede haber tecnologías que traigan información del éter y de otro tipo de energías que no necesiten contaminar. O para poder tecnologías funcionar. biológicas. Pues hasta aquí en Toluca no hubo una exposición de una lámpara que estaba hecha con algas De marinas. cuerpos. No, ¿cuál? Algas marinas. En Como Toluca, la ahí de en los portales, un buen tiempo había una lámpara de algas marinas ahí. ¿A poco? Sí, sí, sí. Pues eso. Que generaban con una especie de fotoluminiscencia, algo muy, muy peculiar. Pues una eso, güey. lámpara. Sí, por supuesto, puede haber Mucha tecnología que no conocemos que sea mucho más amigable con el O ambiente. las baterías de Afganistán, son de Afganistán. Yo pensé que eran claro. yo me había No. confundido que eran de Egipto, pero son de Son de Afganistán, de Afganistán. hace 15,000 años, Sí, sí. ¿no? ¿De cuánto dicen? Sí, sí. Se dice. El mecanismo anticitera también, por ejemplo. Bueno, que Claro. está hecho de metal, ¿no? Pero ahí está. O sea, hay muchos ejemplos de tecnologías y justamente no necesariamente necesitan. No, es que la que tú decías, la de Egipto es la lámpara de Dendera. La que se dice que Ah, es pero la- esa nada más está en representación. La representación No, de la lámpara de- No, es que o sea, además de esa, yo me había confundido de baterías. tiene Eran que- baterías, no lámparas, No eran son la baterías. batería. ¿Y tiene qué, güey? Porque, pues, güey, las pirámides no tienen marcas de hollín, güey. Estaban en la completa oscuridad y la banda pasaba por allá toda madre. Sí. Algo tenían que tener para usarse. No, definitivamente, o sea, tampoco el hecho de decir que esta cuestión de la bomba atómica no existió, no se va a desestimar todo lo demás, ¿me No, entiendes? sí, yo ya, Para ya- nada. ya volví a creer en la facilidad después de esta investigación. ¿Ya sí crees que esclavos, no esclavos bien Sí, pagados en- arrastraron en sí, troncos en- y usando sistemas hidráulicos levantaron estómagos de piedras güey, en de estómagos más de de güey. 500 toneladas? Ya se demostró que dos güeyes así con sus lacitos. Me parece excelente. Cortan granito. Muy bien, muy bien. Pero no, o sea, definitivamente Arqueología tradicional, shout out por ti. sigue siendo un enigma esta, Un gran esta enigma, carnal. civilización porque eran muy avanzados. O sea, Mira, aquí definitivamente. lo más importante es que no han querido desenterrar más que el 10%. Lo mismo que Gobekli Tepe y que todas estas civilizaciones enigmáticas Sí. que ya pararon, o sea, ya nomás ya son protegidas por la UNESCO. Y No se toca. Mohenjo-Daro está valiendo madre, güey, se está destruyendo. Sí, que estiman que en 20 años Ya, la no, erosión se se lo lo va Mohenjo-Daro, sí. el cambio climático, ¿no? Todo Cambio el climático. cambio climático. Todo este rollo, pero bueno. Ahora, yo me encontré, A ver. hay un libro Échale. de Lawrence Waddell que mencioné en el episodio de Merlín, justamente porque él hacía el estudio que tenía el libro escrito del origen sumerio de los britones, sajones y cierto, escoceses. claro. Pues tiene otro libro que se llama El origen. los sellos indosumerios descifrados, que habla justamente de los sellos encontrados en la civilización del Valle del Indo. Ok. Él sostiene en esta teoría, nada más lo vamos a resumir brevemente Sí, claro. porque ya tenemos que cerrar. Él dice que realmente la civilización del Valle del Indo fue fundada por arios sumerios, que colonos arios de Sumeria colonizaron esta área del Valle del Indo en el año 3300 antes de Cristo. Este libro es como de 1920, me parece. En ese entonces se decía que la civilización del Valle del Indo era del 2000 al 1900. Menos antigua. Ajá, entonces decían, no, desestimaban las teorías de Waddell porque decían, no empatan sus tiempos. Pero cada vez fueron retrocediendo más, entonces empatan más. Ahora ya lo retrocedieron mucho más, ¿no? O sea, ya no es del 3300 antes de Cristo, sino es del 9000. Pero acá lo que dice es que justamente la civilización del Indus Valley. Lo que sostiene Waddell es que tanto fenicios como hititas, como sumerios, Como acadios. como los mismos asirios, no asirios, no. Asirios, Sí, asirios, babilónicos. Sí, y los Mesopotámicos. godos también, todo, que ¿A todos, los godos y los visigodos? que todos tienen raíces arias. Todos tienen raíces arias, que los fenicios en realidad son arios, vienen de una raza aria, en lugar de semita, como se piensa. Ahora, eso es muy peculiar. Obviamente lo desestiman y dice que pues no hay nada que lo pruebe correctamente ni nada. Pero bueno, esto también, él lo que dice es que justamente, él dice que descifró porque Pero los fenicios no son semitas, los fenicios son arios, lo dice Edward Shuré.
Bueno, pero Edward Shuré también es, ¿sabes? Es como, no es un historiador validado por la ciencia oficial. Pues no, pero el vato, Para nada. el vato era masón. Era Pero 33. mira, está bien, y yo creo que esto empata incluso con lo que dice Miles Mathis en cierta forma. Miles Mathis dice que son los neofenicios, Sí, sí. judíos, pero que son los fenicios, Sí. ¿no? Pero esto empata mucho con justamente los arios siendo como esta... Él no te habla de los Anunnaki ni mucho menos. Él nada más está como yéndose al origen de o sea, los La raza primeros, aria. los colonizadores del mundo. Sí, sí. ¿No? O sea, porque él también dice que fueron justamente arios, o sea, fenicios arios, que llegaron a los fundadores de Britania, de Escocia, de Irlanda, fueron ellos. Fueron fenicios arios, o sea, los arios como una raza madre que fueron a colonizar todo el Pero no creo que el ni los mundo. vale, güey, porque no tienen. Su idioma no se parece ni de cerca al sumerio. De hecho, Bueno. él lo que dice es que sí, que justo, Bueno. de hecho sí es Sí, es cuneiforme. cuneiforme. Es cuneiforme. Y dice pero que bueno, tiene- cuneiforme nada más significa Espera. que era hecho con cuñas sobre el material. Eso es cuneiforme. por Sí, el pero tipo de bueno, aquí lo que dice es que justamente el lenguaje de los sellos, Bueno, tienen el dios cornudo. de los sellos de la cultura jarapa es muy parecido, es como una mezcla de las lenguas dravídicas, de las lenguas indoarias y la lengua sumeria. Dice que es como una mezcla de estas, De estas tres. Y que dice que él lo que dice es que pudo descifrar, porque él podía interpretar el cuneiforme. Entonces él dice que él, o sea, él hasta criticaba a todos los traductores y están bien babosos, que no, o sea, él sacó nombres de varios sellos de supuestos reyes que están registrados en los Vedas, en los Rig Vedas. O sea, y por eso es que relaciona y dice que tienen ciertos paralelismos y que se derivan de esta Los arios, cultura. ¿cierto? Los Vedas son de los indoarios, sí, Sí, justamente. ya después cuando llegaron a conquistar todo el Valle del Indo hicieron los Vedas. Ajá, por eso él dice Que que, se supone comparten que una raíz. Te digo que Edward Shurey dice que lo hizo. Es que está interesante, güey, porque según Edward Shurey lo hizo Ram. Y Ram venía de los celtas. Mm. Y no hemos hablado de los celtas. Pero Sí. pues también, justamente lo que dices, ¿no? Parece ser que los celtas fueron creados por los fenicios. Son los mismos, pero fenicios arios. Ujú. Sí, sí. De hecho, pues Ram era de los arios, güey. Salió de allá. Llegó Ram, el carnero, que es Marduk. Y Mm. llegó a justamente el Valle del Indostán y justamente fundó los Vedas. Pues está muy interesante este compa de Lawrence Waddle, definitivamente. No quiere decir que esté acertado en todo, porque ha habido nuevos descubrimientos y todo. Es que Pero de ahí son del 1920, creo. Pero Claro. definitivamente tiene muchas más pistas que lo que nos narra la oficialidad de las cosas en la actualidad. O sea, a mí me hace mucho sentido que todos estos pueblos, o sea, ¿no ves que también más Mathis dice que los godos o los góticos, que también se le llama góticos o godos, también eran los mismos fenicios? Pero esos Y vatos que son la como guerra de los... hacia Alemania, ¿cierto? Ajá, son indoeuropeos, creo. Indoeuropeos. Ajá, se consideran indoeuropeos. Pero los godos, o sea, también hubo una guerra entre los godos y no sé quién, por ahí también otro pueblo indoeuropeo y tal. Él dice que eran las mismas familias fenicias, nada más separadas, peleándose. O sea, eso es lo que dice Miles Hay que Mathis. ir a ver la Y de tiene mucho sentido. el código fenicio. Ya va a salir. Pero eso habla de algo más moderno, ¿no? O sea, no nos va a hablar tanto de los... ¿Quién sabe? O sea, pues es una película de Benicio del Toro. No, actúa Benicio del Toro, ¿no? Bueno, sale Brad Pitt, pero con... Pero la disfraz de dirige Benicio del Toro. Anderson, Wes Anderson. Wes sí, Anderson. la dirige- Wes Anderson tiene la buenas... dirige Wes Anderson. Sí, pero es más como un poco de comedia, drama. ¿Hay que ir a verla? Es como... ¿Qué tal si en algún punto dicen, no, nosotros venimos desde allá? Así en las pláticas, porque luego hacen eso. Sí, puede ser. O sea, hay que ir a verla. Está interesante. Pero bueno, lo que dice Lawrence Waddle ¿El me mismo parece muy fenicio o el código interesante. fenicio se llama, no? El código fenicio. Definition scheme. Ah, es el... Ah, el engaño fenicio. El esquema engaño, fenicio, el engaño sí, fenicio. sí. El engaño fenicio. Esquema, esquema, ¿no? Escames, engaño, esquimes, esquema. No tengo internet ahorita. Skim, sí, es como el engaño fenicio, una cosa así. Ok. Creo que sí. Pero bueno, el chiste es que Waddle, Lawrence Waddle tiene un enfoque muy peculiar justamente hacia los orígenes de las principales culturas. Porque habla de los arios y de una misma raza de colonizadores colonizando todo el mundo. Pues es que Rame Y eso tiene mucho sentido. Y te digo que Leo Shurey sí hace hincapié en esa parte. Ya voy a terminar de leer ese libro, güey, porque... Pero hay mucho que todavía tenemos que seguir escarbando en la historia, pero como que se van conectando. Porque bueno, o sea, ya sí- no quiero, güey. Ya después de si que... la no, raza, no, si la no, raza, ya no si la quiero raza estudiar de nada. los dioses es la de los arios, o sea, o sea, justamente tienen los genes de Enki, tiene mucho sentido de justamente por qué son los delegados y todo este rollo. Ahora, no sé, también podría suceder que en algún momento, o sea, porque, bueno, Enki, el gran rey dragón o el gran dios dragón, también que le conocían, La gran el símbolo de serpiente. la serpiente y todo eso. El gran pez.
Y hablando de lo que dice Nicolás de Bere, que el legado del dragón y todo, que fueron los más atacados porque eran los verdaderos herederos de la tierra y todo, pues tal vez algunas tribus semitas, porque Waddell habla justamente de los fenicios semitas y los fenicios arios. O sea, en quitas y en litas. Entonces, podría ser que alguien, de los semitas llegaron y les quisieron dar en la torre a los arios y dijimos, vámonos. Y eso podría, bueno, no quiero meterme en cuestiones que se puedan ser No, malinterpretadas. dilo, porque siempre me deja a mí decirlo más. Dilo. Pero eso podría dar cierto entendimiento de Que hasta se fue la luz para que lo de digas por bien. qué hipster, de por qué el Adolf hipster, ¿no? Quería acabar con aquella raza que buscaba poder hacer el mundo. ¿Quiénes eran? Y él quería, justamente que los arios retomaran. Obviamente a todo. Pero no, güey, ya porque, se sabe güey, que también el Tevien tenía raza. Hipster era de la misma familia, güey. Y no se querían chingar. Muy No posible. se querían chingar a la raza, se querían chingar a. No sé, o sea, sí se querían chingar. Carnal, no se supone que está por algo la única cosa que está prohibida legalmente en todos los países de estudiar es el Holocausto. Es lo único que está prohibido legalmente en muchos países que tú lo niegues, güey. Que siquiera te atrevas. Sí, pero a ¿sabes voltear a de qué verlo. se cuelga esto? Del antisemitismo. Claro. Porque es lo más prohibido. El Claro. antisemitismo es con lo que Por más te atacan, supuesto. con lo que te pueden demandar. Pero, con un güey, montón- tú puedes investigar, puedes investigar que Jesús no existió, le puedes decir hasta de Alá y te metes en Yo sé, pedo, pero lo que es que quieras, también güey. podría ser que justamente la razón por la cual no puedes estudiar el holocausto es porque te puede llevar a encontrar ciertas ¿Por qué cosas. o porque no existió. No, ¿cuántas cosas hay que puedes estudiar que no existieron? Que Por eso, la guerra de Vietnam, por eso, la Segunda Guerra. Por eso, pero esa en específico, si se encuentra que no existió, tumbas el antisemitismo. Y si tumbas el antisemitismo, tumbas la idea de que si son esos güeyes los que están atrás de todo este pedo. O sea, es que son varias cosas. Bueno, pues sí, es que sí pudo haber sido una jugada No para estoy despistar diciendo más. que no haya existido para que no haya negacionistas. Lo único que estoy diciendo es que la única cosa que está prohibida legalmente de estudiar es el Holocausto. Y eso es muy Que extraño. ya lo retiraron de todos los protocolos escolares y todo, Es ¿no? muy Ya no. extraño, güey. Es muy, muy extraño. En Alemania sí, es ilegal, güey, que puedas decir siquiera algo. Ahora para el revisionismo histórico se dice. exclusivo, cuando nos movemos a Patreon, yo creo Hay que vamos hacer a un tocar el estudio, güey. holocausto. Sí, porque, güey, hasta da culo mencionarlo así como de, no, ¿qué va a decir la gente que No, yo está creo súper en esta madre? censurado, sí. ¿No has visto ya me tengo que ir. ¿No has visto la controversial canción de Kanye West actualmente? ¿Donde dice que se lo chupó su primo? No. Ah, no, pues no me acuerdo. Pues esa es la canción más controversial. Pues ahorita de básicamente Kanye. que es una nueva idolatría hacia el personaje de Adolf Hipster. ¿A poco? Pues no ves que tacharon al Kanye de antisemita porque atacó justamente a las élites. Es que, güey, es lo que te digo, güey. O sea, Y tú ahorita- estudias el Holocausto y te das cuenta que no existió. No estoy diciendo que no, pero si te das Pues cuenta. no ves el coro de su canción es Heil Hipster. Ah, ¿a poco? Ajá, y hacen así como la. Saludo romano, como el Ajá, de Elon ajá, Musk. tal cual. Güey, ¿cómo me daba rabia cuando... No rabia, güey, pero me daba así rabia cuando los morros decían, saludo romano. Porque son niños y adolescentes y jóvenes que solamente repiten y que no tienen ni puta idea de que es un saludo romano, ¿ves? O solamente saludo romano, bro. ¿Sabes qué? ¿Te das cuenta Sí, de lo sí, que sí, el estás trasfondo diciendo? de las cosas, O sea, claro. sí. O sea, en general, siquiera sabes que es un saludo romano, güey. Sí, sí. O sea, no, nada más es como... Los demás dicen, saludo romano, es como... Pero pues bueno, ese es el mundo en el que ahorita vivimos. Así es. Ese es el mundo en el que vivimos, hermano. El mundo en el que vivimos. Que lean más, dice la gente. Lean más. No, ya no. Ya no, por favor, ya. No, ya. Con lo que leemos una vez a la semana es más que suficiente. Ya es amigo, bastante para no sé, perder una que otra neurona. Yo no sé si se están generando nuevas conexiones neuronales, se están perdiendo, güey. Ya no sé, güey. Es que revienta la cabeza de tanta información, ¿no? Es mucha. Pero en fin, conclusiones de Mohenjo-Daro y la civilización del Valle del muy Indo. interesante. Hay mucho más que estudiar, ¿eh? Porque, bueno, se han encontrado definitivamente otras ciudades y hay un montón de cosas también que se han encontrado en Jarapa, en los alrededores, ¿no? Pero bueno, ahorita quisimos enfocarnos en Mohenjo-Daro porque es foco de atención por estas teorías de la supuesta bomba atómica y todo. Entonces, ya saben, también
ya pueden ver la calidad de estudio de otros podcasts, ya no voy a decir ni quién más ni nada, pero cuando le dan una validez completa a esto de la bomba atómica, Nosotros también le por esos hicimos. estudios de... Nosotros también le Nosotros hicimos. no le dimos validez. Sí. Nosotros dijimos, pues, o sea, se dice de estas cosas. ¿Cuándo le dimos validez? También hemos dado validez a un chingo de cosas que luego resultan no ser ciertas. Ven, pero no, nos retractamos y lo estudiamos a profundidad. eso sí, eso Por lo sí. menos sí nos damos a la Somos muy tarea capaces de reconocer nuestros errores. del estudioso. O sea, estudiamos al que propone ciertas teorías. Sí. ¿No? O sea, obviamente vamos a cometer errores y también vamos a decir cosas que no son ciertas porque pues hay tanta información que no se sabe, pero estamos por lo menos en la tarea de estar desenterrando un poco más. ¿No? O sea, a mí sí se me hizo un poco triste ver, o sea, justamente un canal de más de 1 millón de seguidores que propone, o sea, que su estudio de Mohenjo-Daro se limita nada más a lo más controversial que es la bomba atómica y y, bueno, o sea, a los estudios de Alexander Borbovsky y David Davenport, sin decir quiénes son estos dos sujetos, porque no hay información de ellos. No hay. Ni se dice... Nada. O sea, y referencian el libro que todo el mundo referencia que no existe, que no se puede encontrar en ningún lado. Es como... Es absurdo. Entonces, pues estudien, todos tenemos que darnos la tarea de estudiar un poquito más, ¿no? O sea, porque bueno, también... Oye, a nosotros, ¿cómo luego nos dicen, ay, cómo desinforman? ¿No? Y es como, o sea, obviamente no tenemos la última palabra, no tenemos los No datos estamos más... informando nada, somos un podcast Son de de entretenimiento. y es una conversación. Pero oye, podcast así que tiene más de 1 millón de seguidores, que sí, ellos sí se adjudican el estar informando a la gente, te dan información súper mala, ¿no? También como te acuerdas o sea, no recuerdo otro podcast así que tiene un montón de seguidores, que mencionaba el supuesto extracto de Nikola Tesla súper popularizado, ¿no? En donde supuestamente él estaba muy, que es uno muy popular, que se dice lo que decía Tesla de la naturaleza y que como un texto muy inspirador. Te ponía a un Tesla muy, como muy humano, muy consciente, muy sustentable y todo este rollo. Y lo escribió un tal John Smith, que no existió, que no se sabe nada. John Doe. O sea, Doe decía. fue un texto así sacado de la manga que no se sabe ni o sea, no está registrado como de Tesla y nada, y aparte contradice todo lo que era Tesla, porque Tesla era pues un tecnócrata que él decía que la naturaleza está hecha para ser dominada por el hombre. En su autobiografía, en varios escritos, en entrevistas, lo dice Tesla, ¿no? Ujú. Entonces, súper contradictorio, y todo mundo romantizaba la imagen de Tesla con esa supuesta entrevista que nunca existió. Decía hay una entrevista de un tal John Smith en quién sabe qué canal que tampoco, o sea, parecía que fue sacado inventado, algo completamente inventado y referenciado por todos los podcasts, referenciado por todo el mundo para alabar la imagen Sí, de Tesla. sí. Algo similar con lo de la bomba atómica acá, ¿no? Así de que pues no hay fuentes, no se sabe ni dónde se sacaron este rollo. No tiene lógica alguna tampoco porque pues no hay... Oye, una bomba atómica deja un rastro muy peculiar, ¿no? O sea... Pues bueno, voy a la ciudad para empezar. Pero abrió un cráter. Sí, sí. Tiene que se dejar supone que sí hay un hoyo así como unos cuantos kilómetros, pero también Yo no se dice que encontré es otra cosa. fotografías de nada así, ¿no? Pero a unos kilómetros de distancia. Acá la teoría de la vitrificación y todo dice porque fue el epicentro. Fue el donde cayó la bomba, que fue lo que vitrificó, porque es en donde más altas estaban las temperaturas. Sí. Pero bueno, un rayo de ciudad. 50 metros. No habría ciudad, no habría ciudad, no habría ciudad. No habría ciudad. Y todo, Para nada. hubiera mucha radiación, güey. Güey, no, se hubieran enfermado los cabrones que estaban chingando las ladritos para hacer sus casas. A menos que haya sucedido hace cientos de miles de años. A menos que haya sido en las capas que no están desenterradas. Eso ya es otra Que cosa. habría que ver, o sea, ¿sabes? Tenemos que estudiar el Mahabharata. Que bueno, no sé, son... Güey, no mames, estás más grande que la Ilíada de la Odisea juntas. Pues bueno, le pedimos un resumen a GPT. Bernie Pitti. Así. Va. Vale, cierto, pero bueno. Mira, algo interesante, vamos con algo interesante. Sí, amigo. ya rapidísimo. Estaba viendo, terminé de leer lo que me faltaba de este libro del libro perdido de Enki, y justamente porque da unas localizaciones y todo, y me puse a hacer este ejercicio, ¿no? Con la ChatGPT, de ver cuáles eran más o menos las localizaciones en las que decía, y se me hizo algo muy interesante, güey, que el lugar de aterrizaje de las naves, de acuerdo a este libro, podría ser Baalbek, en Líbano. Sí, donde está la Piedra de la mujer. embarazada. Sí, güey. Baalbek es esta ciudad con megalitos. Bro, Que se dice que fue ciudad de los gigantes también. 1,000 toneladas, güey. 1,000 toneladas. O sea, está cabrón. Y aparte, Baalbek tiene habremos de hacer un episodio. Baalbek tiene la peculiaridad de que hay piedras que, por cómo están puestas y las investigaciones y todo el tal, parece ser que fueron puestas ahí solamente para que se viera que podían. Y Ok. pinches piedrones de miles de toneladas que están ahí como de, ve lo que soy capaz de hacer. Y aquí las pongo porque puedo.
Así. Ok. O sea, que no tienen necesidades estructurales, güey, que podían haberlas hecho sin esa. O sea, que por todos los estudios que hacen es como, güey, si quitas esta piedra y pones otras, no pasa nada. O sea, se sigue sosteniendo y tal, pero esta mano está aquí nada más para que se vea que podían ponerla de ahí. Y se dice que, según lo que hace Sagai Sitchin con este libro, narrativa, invento, estudio, porque pues sí es parte de todo que hace de esto de los sumerios, el lugar de aterrizaje de las grandes naves es Baalbek, Líbano. Eso es Viene de ahí, sí, viene de ahí. Porque Viene de ahí. por las descripciones que da, por las zonas que hacen, pues te digo que hice este ejercicio con el ChatGPT, le puse, a ver, güey, analízame este pedo y este pedo, dime, fum, y sacó como los lugares aproximadamente. Y de Jerusalén, dice que probablemente Jerusalén, después del el diluvio, haya sido ya el nuevo enlace cielo-tierra. Después del diluvio era Nippur, y después de que fue Nippur lo movieron hacia Jerusalén. Por eso es que es la ciudad sagrada, según De ahí salían. Sitchin. Era el centro de comando, Simón. Era el nuevo centro de comando pues de Marduk ahora. Pues tendrá sentido, güey, porque si Marduk es Yahvé, sentido. No sé si Marduk sea Yahvé. Pues, güey. No, por lo que se dice, o sea, en los relatos sumerios, Yahvé tendría que ser una combinación de varias cosas. Tanto Ajá. de Enki como de Enlil y Marduk. y Marduk, pero pues al final, ¿quién se queda? ¿Quién es la voz cantante? ¿Quién es el Sí, que, ¿quién es el que siguió con el arca de la alianza, ¿no? Sí, Que claro, sigue ¿quién es con- el que conquistó? Sí, que de hecho también estuve leyendo. Porque Enki, Esa va a ser mi Enki y recomendación. Enlil, carnal, según Sakai Sitchin, Enki y Enlil terminaron su reinado después del diluvio. O sea, terminó con Noé y nos fuimos. Shusudra y de ahí se despidieron, güey. No, pero eso según el libro perdido de Enki, que a mí no me Por eso. termina de convencer. Pues como- sí, pero después de ahí, güey, pues sí tendría sentido porque después de ahí ya empieza Marduk. Y Marduk es cuando ya empieza a decirle, pues ahora hijo de su chingada madre, y más, fum, fum. Porque antes sí pedía, sí era loquillo, pero no era tan loquillo. Después de Noé fue cuando se vuelve más loco, cuando empieza a matar a toda la Entonces, gente. cuál fue tu...? Ah, eso es algo interesante, ¿cierto? Que el lugar de aterrizaje de las naves era Baalbek, por eso también las piedrotas para ayudar a frenar las naves que llegaban. Ok. Y el nuevo centro de comando era Jerusalén. Jerusalén. Ok. Sí, sí. Eso está interesante. Yo quiero Por eso recomendar... es algo interesante. Sí. Está interesante. Yo quiero recomendar un libro Simón. que se llama Los dioses del nuevo milenio. Este libro creo que salió en los 70, no me acuerdo muy bien, pero es del autor Alan F. Alford. Él habla justamente, él también estaba buscando como su teoría unificada de todas las cosas de los dioses, se basa un poco en Zecaria Sitchin, Pinche querías, más güey. otros, Que tenía que inventar cosas. más También otros, que me caí. más otras investigaciones y todo. Él tiene otras investigaciones independientes Sí, justamente otros por ejemplo, él lo que dice Alan F. Alford es que empata mucho como la decaída de Mohenjo-Daro con la de Creta. Por ejemplo, o sea, que parece que fueron ciudades destruidas como en guerra por los dioses. Él decía que Marduk e Inanna estaban en constante guerra, que Inanna, ella reinaba ciertos lugares o ciertas ciudades y Marduk reinaba otras, y entre ellos se peleaban. Y él lo que dice es que en las ciudades en las que reinaba Marduk, se encontraban justamente se encontraba el símbolo de la serpiente. ¿Dónde estaba Marduk? Donde estaba Marduk y donde reinaba Inanna era El toro. el toro. Por eso también ¿cómo se llama? La religión de la diosa madre, que era representada con claro, cuernos. por Hathor. Por Enlil. Claro. Por Enlil. Inanna era como ¿cómo sería? En Liliana. Enlita. Enlita, sería Enlita Marduk y Enquita. Marduk Enquita. Entonces eran guerras de Enquitas contra Enlitas. Entonces se pelearon Marduk contra Inanna. Ajá. Eso podría. Y lo que, podría por ejemplo, verse dice- por qué se cambió o porque había matriarcado y después se convirtió en patriarcado. O había culturas con matriarcado y había culturas con patriarcado. Sí, pero pues chingó Marduk. Ajá, porque dice que justamente en Creta se encontraron, también fue destruida la ciudad, Creta, las ciudades de Creta, la civilización de Creta, fue destruida en un tiempo similar al que fue supuestamente destruido Mohenjo-Daro. Y Creta era donde estaba el toro de Creta, ¿no? Y en Creta se encuentra justamente esta deidad femenina que es Inanna, con dos serpientes como vencedora, agarrando dos serpientes, tenía Sus cuernos, sí. sus cuernos y tenía como dos serpientes agarrándolas así como vencedora, pues. ¿No? Entonces, bueno, él tiene una teoría ahí, o sea, nada más estuve leyendo algunas partes del libro, se ve muy interesante, entonces lo voy a recomendar. Y algo interesante también de este Alan F. Alford es que él tenía, o sea, Y aparte hizo su banda de metal Marduk. Mira. pero mira, sí. No hay internet, pero ahí está.
Pero algo que hacía que dice Alan, bueno, algo que le sucedió a Alan F. Alford, Sí. que también es referenciado por Graham Hancock en su Naruto página. también tiene un símbolo de dragón. Escucha, es referenciado por Graham Hancock Sí. y se dice que cambió drásticamente su teoría, porque él también tenía la misma teoría de que, bueno, fuimos una civilización sembrada por los dioses, creada por los dioses, Anunnaki, todo este rollo, y que radicalmente de un tiempo para otro se retractó de esa teoría y dijo, no, todo eran ¿Quién? representaciones. ¿Graham? No, Alan F. Alford, Ah, que el escribió libro. Los dioses del nuevo milenio, Ok. que es referenciado por Graham Hancock Ok. también. Y le pasó algo parecido a lo de Graham Hancock, que empezaron primero promoviendo como esa teoría de los dioses que llegaron y fundaron la Tierra y todo, y que crearon a la humanidad, y después él se retractó y dijo que no, que más bien se retractaba y que todo parecía ser como simbolismos de los astros, como una historia que reflejaba simbólicamente la historia de los astros y todo este rollo. Pero lo que se dice por ahí, en el círculo de sus seguidores, es que más bien fue encontrado por la CIA y le dijeron, papá, te retractas porque te retractas. A Graham Hancock le pasó algo muy parecido. Él en sus inicios iba con todo, con la teoría de que la humanidad fue creada por aliens, todo, o sea, bueno, llegaron del cielo y todo este rollo, y de la noche a la mañana se retractó también y dijo, no es cierto, yo sí creo que fueron humanos, pero eran humanos civilizados, y siguió con eso de ahí para acá, y de ahí es que empezaron a aceptarlo un poco más y empezaron como a... Pero por ejemplo, David. ¿El negrito cómo se llama? ¿Quién? Este güey, el que se habla de lleno de la teoría de los Anunnaki. Ay, no es David, es Billy Carson. Bill Carson, ajá. ¿Qué? Pues ahí está diciendo que venimos de otro, que sí nos crearon. Pues sí que. Pues ese güey no le llegó la CIA porque... Pero porque es que si te das cuenta, él sí está referenciando puros libros o sea, sin validez. Sí, No tiene una historia real, digamos. O sea, como que no, yo creo que él no ha conectado los puntos. Ya güey hizo su banda. Tiene cosas que han sentido, pero estos compas, o sea, Graham Hancock estaba haciendo estudios Sí, pues por en sitio. Graham Hancock fue de los primeros que habló de Göbekli Tepe. Y ahorita ya es una autoridad en todo el tema de la historia alternativa de las cosas, ¿eh? O sea, Graham Hancock ya Fue tiene... pescado de Yonaguni. Ajá, entonces es... Fue de los Pero él primeros que habló de la oye, civilización en el de que Amazonas. ya tiene una serie en Netflix, no, a mí me Sí, deja claro, mucho que pensar. claro. Pero le pasó lo mismo. Y aparte es mega compa del Joe Y Rogan. además, Alan F. Alford se murió a los 50 años. No sé, intenté investigar en internet de qué falleció, no se dice de qué murió. Va, pues mi recomendación, porque si no se nos gana el tiempo. Mi recomendación es este libro que se llama Ahí está, Dead Men's Secretsful. Igual ya que tengamos el Patreon, les vamos a pasar todos los libros de los que leemos para que ustedes les puedan echar un vistazo. Se llama Dead Men... cabrón, acá está. Qué la chingada. Dead Men's Secrets. Tantalizing Hints of a Lost Super Race, perdón. By Jonathan Gray. Dead Men's Secrets, Tantalizing Hints of a Lost Super Race, by Jonathan Gray. Y está chido. Es un libro que habla justamente... Hace como que también como estas anotaciones, como estas conexiones con todas las historias que hay de ciudades que pues aparecen en un tiempo, que surgieron en tal lado, que nadie sabe de dónde vienen, y hace una gran como recopilación de todos estos datos, pero aparte lo va contado como una forma de novela. Está divertido. Dead Men's Secrets de Jonathan Gray. Ok, perfecto. Pues ahora sí, nos vamos. Muchísimas gracias a todas las personas, como siempre. Apreciamos muchísimo que nos apoyen, que nos escuchen, que nos vean y nos sigan acompañando hasta este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Bendita Sagrada Esencia que nos permite estar aquí. A mi amigo Aldo José por todo, la cagué. Muchísimas gracias a la Bendita Sagrada Esencia a través de todas las cosas por permitirnos estar aquí. A mi amigo Aldo por la conversación, a nuestro amigo Bernie atrás en los controles y a todas y todos ustedes que nos ven, nos escuchan y nos acompañan. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Hasta luego.